Suscríbete a La Panterita. Peligro. Atacamos, defendemos, sudamos. Una crítica, una noticia certera, una polémica, un análisis con todos los fundamentos. Acá festejamos los goles con el corazón. Odiamos las derrotas, pero de ellas aprendemos. Pertenezco a este equipo, al equipo que amamos. Nos ponemos la camiseta con el 800 en la espalda y salimos a jugar. Pertenezco como vos a Unión Fútbol Club. Unión FC es presentado por Itaú, hecho para vos. Hyundai, encontrá la All New Santa Fe en Automotor Sociedad Anónima. Localiza, tu impulso nos mueve. Shorty Beef, carne 100% chaqueña. Laboratorios Lasca, nuestra calidad, su seguridad. Rieder Internet, para navegar donde quieras. Lácteos Trébol, con la calidad de la cooperativa Chortizer. Mentolina Caramelos y sus sabores que alivian. Un producto más de Laboratorios Catedral. Auspician Iris, compromiso con la vida. Comercio Virgen del Rosario. Pedidos ya, el placer de pedir. Bienvenidos, esto es Unión FC. ¡Es el día! La albirroja va hoy por el triunfo ante el campeón de América y tiene las armas templadas para la estocada ante los abanderados por Messi. ¡Aquí Paraguay! Albirroja delante, peligrosa, ofensiva y veloz. El onceno nativo. Soñando con Qatar, la fecha de los clasificatorios para el Mundial del próximo año se completan con Uruguay, Colombia, Venezuela, Brasil, Ecuador, Bolivia y Perú ante Chile. La hinchada bien alto el pendón, albirroja, albirroja. ¿Y Jota? Hinchada bien alto el pendón. Golpe bajo, Sol de América jugó con altura y se aprovechó del flojo nivel azulgrana para eliminar al Ciclón de la Copa Paraguay. Sorpresa de la Gran D. Atlético Tembetarú brindó la nota tras vencer a River y anotarse en los cuartos de final de la Copa de Todo. Llegó el esperado 7 de octubre. La albirroja saldrá a la cancha hoy buscando tumbar al vigente campeón de América con Lionel Messi como su principal figura. El goleador histórico de la selección de Paraguay, Roque Santa Cruz, en entrevista con ESPN, opinó sobre el juego de esta noche. Y bueno, este primer partido contra Argentina, ¿verdad?, despierta mucha ilusión, aunque también agarra, ¿verdad?, con mucho nerviosismo, ¿verdad?, por los resultados, por la forma en que se han venido sucediendo las cosas. Es un momento sin duda, ¿verdad?, de muchos nervios para la selección y bueno, sumado, ¿verdad?, que hay un rival que tiene una exigencia diferente y bueno, en lo anímico por lo menos representa un aliciente muy importante para el jugador, y yo creo que esa es la gran virtud que suele tener jugar contra Argentina, ver una instancia como esta. Roque contó que le costó bastante dejar de ser parte de la albirroja. Te cuento, hoy ya puedo otra vez mirar los partidos, pero apenas había renunciado a la selección allá por el 2016. Me moría de celo, de la gana de poder estar, obviamente la envidia sana, ¿verdad?, de reconocer también, ¿verdad?, que hoy le corresponde a otro grupo de jugadores tener ese gran privilegio que es defender a una selección nacional, a tu selección nacional. Hoy lo vivo mucho más tranquilo y te puedo decir que me preparo igual que un aficionado más para ver los partidos, para vivirlo y para disfrutarlo, y en su medida también sufriéndolo mucho, ¿verdad? Así que fue un trámite, no fue de un día para el otro, me llevó 2-3 años, una eliminatoria casi completa poder hacerlo. El delantero trimundialista reconoció la importancia de los hermanos Romero en la selección. Que ambos son jugadores muy importantes para nosotros,
y bueno, son jugadores también que en esta eliminatoria han sido, ¿verdad?, muy efectivos para nosotros, y la incógnita está en torno, ¿verdad?, a qué tanto pueda influir, ¿verdad?, en la forma física de ambos y en la confianza, ¿verdad?, que un jugador necesita, ¿verdad?, en su contacto con el balón, ¿verdad?, previo a un partido que va a ser exigente, ¿verdad?, en cuanto a estar fino con la pelota, a estar en un ritmo también en un partido de tanto ida y vuelta que suele ser el caso. Así que ha sido tema de debate y es normal, ¿verdad? Como te digo, no es una situación típica, ¿verdad?, la de llegar a la selección sin estar en un equipo. La selección argentina llegó ayer al país en horas de la noche. Su DT, Lionel Scaloni, habló sobre el rival de turno. Y Paraguay es un rival difícil. Nosotros cada vez que hemos jugado nos han metido en dificultad y creo y estoy de acuerdo con las declaraciones de su entrenador que ha sido un rival difícil para todos, y mañana será igual, un rival muy complicado y que juega de local y que necesita, además de la posición que está para estar expectante de clasificar, necesita ganar por jugar de local, ¿no? Interactúa con los jugadores de Unión FC enviando tus mensajes o audios al WhatsApp 0986 800 086. Unión FC, somos tu equipo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día para todos. Estamos empezando Unión FC como siempre, 11:37 aquí en el 800 del Dial. Hoy juega la Albirroja. Nico, ¿cómo estás? Muy buenos días. Bastante bien, Chipi, buen día. Saludos a los compañeros y a la audiencia de la radio. Hola, Jota, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Chipi. Un saludo cordial para todos. Hola, Fede, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Chipi, buen día. Cordiales saludos para todos. Hola, Cabo, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo estás, Chipi? El saludo cordial para todos. Acá nos acompaña el día de hoy Cabo de Vila para hablar de la selección de todo un poco. Ayer jugó Cerro... ¿Le gustó el partido, Cerro Sol? ¿Nico? No, muy pobre partido. El primero estuvo mejor de meter el River. ¿Jota? El lindo partido jugó el trabajo de Sol, fue bueno. Eso sí. Sol. Lindo partido, sí. Un gran partido fue. Pero dos equipos que tiene que haber. Sol no tiene la culpa de lo que haya Sol pasado. hizo un Cerro. partidazo. Eso no fue bueno, muy errático Cerro, muy. Bueno, pues eso es Cerro, porque Sol le hizo jugar así. Le pasó lo mismo a Luque con Sol. ¿Te acuerdas Luque, que era una máquina, y con Sol le hizo jugar mal? Bien por Sol, sí. Bien por Sol, que peleando por la permanencia como objetivo número 1 sigue en la pelea por la Copa Paraguay. Después vamos a hablar del partido de ayer. ¿Quién está? Julio Dos Santos. Julito, ¿cómo estás? Un abrazo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, un saludo a vos y todo ahí, la gente de la mesa. ¿Cómo andás, Julito? ¿Bien? Todo bien, tranquilo. Por fin, yo no puedo creer. Acá Nico está alegre porque estamos hablando. Nico, ahora vos decís, por fin nunca me llamaste ni para... Pero defensor número uno tuyo. Ahora todos hablan con la televisión argentina, con la radio argentina, todo, y nosotros nada. No. ¿Cómo andás, Julito? ¿Bien? Todo bien, todo bien. ¿Qué partidazo hiciste aquella vez? 2005 fue, Defensores del Chaco. Te tiraron de volante por izquierda y cumpliste, pero hiciste un partidazo, Julio, ¿no? Sí, vos sabés que en la selección, bueno, no tuve ese rendimiento que yo hubiese querido, no me considero tanto por ese selección como hay muchos, pero sí dejamos una huellita en ese partido específico, también no un partido del Mundial, pero sí... Ese día fue inolvidable porque obviamente que con el correr del tiempo, que ya pasaron 15 y 16 años de ese partido y el primero que le habíamos ganado en el historial, entonces muy contento porque se recuerda ese día, también se recuerda mi rendimiento, así que eso es una de las cosas lindas que uno tiene, y bueno, hoy en día con el partido que se va a presentar esta noche, ojalá que sea el mismo resultado con una victoria porque se necesita bastante. Sí, sin dudas. Julio, ¿qué sentiste en ese momento? O sea, ¿qué siente un jugador cuando en un momento así como en la selección le dice el técnico, bueno, te necesito en esta posición, que no es la habitual en la que vos te movés, te sabés desempeñar, en la que te lucís? ¿Cómo toma el jugador ese desafío? ¿Cómo se genera ese momento?
O sea, que con Maño, yo nunca jugué mi posición de jugar normalmente en Cerro. En Cerro, en estos años, jugaba de enganche, el clásico enganche detrás del delantero. Y Maño, al jugar prácticamente 4-4-2, bueno, en la época de sub-20 yo jugaba volante por derecha, o sea, interior por derecha. Y en la selección mayor me ponía por izquierda, porque por derecha jugaba Edgar Barreto. Y ya me estaba acostumbrando en esa posición. Obviamente no era lo mío, no era donde yo estaba consiguiendo rendir en Cerro, poder mostrar la selección, porque no era mi posición, pero ese partido salió redondo, ni yo pensé tanto que me iba a salir tan bien, porque era una posición que yo desconocía, no era muy habitual en mi juego, y sabiendo lo que era ese día contra Argentina, estadio repleto, lo que nos estábamos jugando para la eliminatoria, la clasificación mundial, salió todo perfecto. ¿Y te sentiste que igual desde ahí podías aportar en el juego, o que iba a ser una cuestión más de sacrificio? Sí, un poco de los dos, y creo más, o sea, futbolísticamente obviamente no iba a ser igual, porque yo me estaba destacando en Cerro jugando en una posición, y no es tan fácil así de un día para otro pasar en otra posición, y porque hay una costumbre muchas veces en los volantes, más todavía en mi estilo de jugar, que defensivamente nunca fue mi fuerte, siempre fue la parte ofensiva en ataque, la parte técnica. Y Maño te exigía mucho la parte defensiva, que acompañe muchísimo al lateral hasta el fondo. Hasta me río porque siempre Maño me llamaba la atención frente a todo el mundo. O sea, él, así como me tenía mucho cariño, él también me exigía bastante, pero sí era muy exigente esa posición, porque en la marca tenía que acompañar hasta el fondo, y muchas veces no estaba acostumbrado, pero bueno, se dio bastante bien ese día, salió como dije todo redondo, pero lo recuerdo con mucho cariño ese día. Julito, ¿y qué te pidió ofensivamente? Defensivamente ya sabemos, hasta el fondo con el lateral, ¿y ofensivamente hubo alguna indicación o no? Sí, no, lo normal que llegue cuando desbordaba por el otro lado, que llegue al área, y que intente meterme en el medio como un enganche cuando teníamos la pelota o cuando necesitaba juego, ¿verdad? Pero era lo simple y básico, pero realmente tampoco se dio mucho eso, Julio, ¿no? Creo que hasta Nico sabe recordar los gritos que me daban Maño en Austria. Maño me quería muchísimo, pero así también me exigía al máximo, pero bueno, contento porque él también fue una de las personas que me dio ese empujón desde el primer día, casi que estuvimos en la sub-20, inclusive estaba en esa sub-20, ya quería llevarme a la selección mayor, y bueno, ese era un paso importante, que él también fue una gran persona que me ayudó en ese momento. En Austria, y hasta por los colores de tus botines, ¿te acordás que te criticaba? No, Maño tenía esas cosas, era muy clásico, ¿verdad? No teníamos que jugar con un color diferente, o sea, Nico, o sea, los centrales tenían que ser blancos, o sea, no blancos, negros los zapatos. Así que fueron buenos momentos. Julio, y un día como hoy, vos, ¿cómo viví? ¿Es indiferente? ¿Está con ese corazón pereré como estamos nosotros? ¿Que vamos a ir a la cancha porque juega la albirroja? ¿O necesitas que alguien de tus hijos, por ejemplo, te diga, papá, mira que hoy juega la albirroja? ¿Cómo sos? No, tranquilo, no soy tan... obviamente que me gustaría que la selección pueda ganar, porque ante todo hay un gran equipo, hay muchos jugadores a los cuales tengo mucho aprecio, tengo una gran relación, y por todo ello también obviamente me gustaría que se gane. Después, como todo, ¿verdad? Tal vez de mi lado, porque soy jugador, uno vive de una manera un poco diferente. Estoy con mucha ansiedad porque no me toca jugar, vivo un poco más tranquilo, leyendo lo que se dice, lo que se espera, así que también voy a estar hoy en el partido porque me gustaría poder disfrutar un poco de los grandes jugadores que van a estar hoy ahí. ¿Y armás tu equipo también ahí con tus amigos, con tus parientes, o decir, mira, me gustaría ir acá, o no sos de eso? No tanto, porque es que muchas veces no tengo tanta paciencia para armar esas cosas, porque yo pues tengo una visión un poco diferente a la que son otras personas, soy un poco jugador, y
muchas veces tenemos otro tipo de cabeza, pero sí, hoy en día la selección es una camada que a mí me encanta porque creo que hay jugadores que se están destacando en sus ligas como pocas veces se ha visto, muchos jugadores a nivel internacional jugando a un gran nivel y hoy están todos en un mismo equipo y ojalá que puedan, como te dije, puedan sacar resultados porque es un combo clave para lo que se aspira para el Mundial. Julio, ¿y qué pensás del partido? ¿Cómo hay que jugarle a esta Argentina? Porque recuerdo hasta cuando fuimos a la Bombonera el año pasado, ¿verdad? Era una Argentina supuestamente débil en construcción, que no estaba fuerte. Hoy ya son campeones de América, encontraron una manera de jugar. Messi está bien, Di María está bien, Lautaro está bien, Paredes, De Paul, Lo Celso están bien en la selección, están teniendo un nivel muy muy bueno. ¿Cómo te imaginas el partido? ¿Qué hay que hacer para tratar de vencerlos? Bueno, o sea, la clave en sí no sabría decirlo, sino ya creo que en otro partido ya se hubiese hecho, ¿verdad? Sí, hay que ser consciente de que hoy Argentina está mejor que nunca, ¿verdad? Porque se lo ve un equipo totalmente ensamblado, anímicamente con otro ritmo, pisa de otra manera, sus principales figuras están pasando gran momento y lo que era algo pendiente de la selección argentina es que a nivel selección no estaban encontrando un buen rendimiento y hoy lastimosamente le vamos a tener que enfrentar a ese equipo, ¿verdad? Pero no hay mucho secreto, hay que saber de que Argentina tiene jugadores de primerísimo nivel y no tiene que darle ni medio centímetro, ¿verdad? Tal vez manejarse de forma lo más inteligente posible y ser contundente, eso es lo principal. Como digo, no hay mucho secreto porque la contundencia es lo más importante para cualquier equipo y sabiendo que contra Argentina tal vez uno no pueda tener muchas ocasiones y las ocasiones que tenga, si se puede llegar a convertir, sería lo ideal, pero hay que manejarlo de forma inteligente porque Argentina te puede complicar en cualquier momento. Bueno, Julio, vas a estar ahí, dijiste hace rato en la cancha, ¿verdad? Sí, voy a estar ahí mirando porque ante todo está en otra selección, como te dije, hay muchos jugadores que tengo una gran relación en la selección paraguaya, así que voy a estar ahí apoyando como todo. Julio, ¿y tu futuro futbolístico o ya es pasado? No, como es pasado, porque así tan drástico. Julio. No. Esto de acá a fin de año, obviamente ya voy a esperar nada más otra oportunidad para el año que viene. Sí me estoy preparando para poder continuar jugando, así que no hay todavía ni por asomo poder dejar el fútbol. Vos sabés que yo le tengo adoración a Chiqui Arce y a vos también, ¿verdad? Respeto más que nada y admiración también por todo lo que hicieron futbolísticamente para el fútbol paraguayo. Y yo tengo que decir, alguna vez cuando hable con Chiqui, voy a decir que yo no concuerdo con él, ¿verdad? Porque las veces que entraste, Cerro no jugó ni peor de lo que estaba jugando, y hoy no es el gran boom como para decir, no le dejamos a Julio. Mira, yo estoy de acuerdo con eso, ¿no? Entonces, a mí por lo menos no me llenó, y te lo digo públicamente, y no sé si cómo se llegó a ese acuerdo para que vos dejes de pertenecer a la plantilla. No, a ver, yo respeto las acciones de cada uno es dueño de sus acciones y yo hice lo mío dentro del club, todo el mundo sabe lo que fue mi día a día, no solamente en el tiempo, sino a lo largo de mi carrera, así que soy esa persona que no voy a juzgar por nada, como te digo, las acciones están ahí a la vista de todo y bueno, sí te puedo decir que obviamente que agradezco siempre el apoyo de la gente que sí me está preguntando qué voy a hacer y todo, y también públicamente no comuniqué ni nada, pero bueno, voy a continuar jugando, voy a seguir preparándome para lo que el año que viene porque todavía físicamente me siento muy bien. A lo largo de mi carrera he aprendido muchísimas cosas sobre el cuidado, el estado físico, entonces mientras que tenga las ganas y todo eso voy a continuar y eso solamente va a ser el año que viene. ¿Y ya pusiste el cartelito busco trabajo o la gente a donde te querés ir ya sabe de que vas a estar disponible?
No todavía, porque todavía el torneo está andando, hay todavía muchas cosas que pueden pasar, pero yo voy a hacer lo mío, como te digo, de ir preparándome, de ir entrenando de a poco para poder, cuando toque la oportunidad de ir a un lugar, poder estar lo más alto posible, porque sé que las exigencias siempre van a ser muy grandes donde vaya, porque a lo largo de mi carrera siempre ha sido así y no pienso mover en nada. Lo último, Julio, para matizar, ¿te acordás de las bicicletas de allá en Austria? Sí, me acuerdo. ¿Había? Cada cosa que pasó. Había que no sabía andar bicicleta, parece, ¿verdad? Por suerte era una bajada, no, a la vuelta venían caminando, no sé por qué. Bueno, Julito, ¿Messi jugó aquel partido? Ingresó en el segundo tiempo. ¿Fue su debut o no? Sí, había debutado de manera oficial en la selección argentina. Eliminatorias, sí señor. ¿Te acordás de ese momento, Julio? Peckerman era el técnico. La verdad que con el tiempo sí fui pensando y recuerdo, pero más lo mío era con Riquelme, ¿verdad? Que era uno de los duelos que yo esperaba, porque siempre fue mi referencia futbolísticamente, en la posición, siempre hubo un poco, hasta casi se dio la posibilidad de ir en Boca cuando él creo que se fue, no sé si fue a Barcelona, y bueno, ese era el duelo que yo quería. ¿Y vos tenías la posibilidad de ir a Boca? ¿Se dio eso? No, o sea, Boca me había inscrito y no se llegó a un acuerdo con Cerro, pero hasta ahí llegué, hasta que me inscriban. Pero sí, ese día contra Argentina era un poco ese partido, y también enfrentar a Riquelme, como te dije, que es una referencia políticamente en todo sentido. ¿Cuando eso ya estaba lo del Bayern o no? ¿O fue antes? No, eso ahí se fue tejiendo. Creo que ahí también fue un momento crucial, porque obviamente no te van a contratar porque yo solamente jugador de club, y al ver ese partido que tengo con Argentina también sumó y mucho en los puntos para que el Valle me pueda contratar. Mira, qué bueno. Bueno, Julito, encantado de saludarte, de hablar contigo, de escucharte, y gracias por este tiempo, sí, muy amable, que disfrutes hoy del partido. Dale, Chiqui, gran abrazo a todos ustedes, estamos hablando. Un abrazo, Julito Santos, jugador de fútbol, que hoy va a estar viendo el partido ante la Argentina también, hablando un poco de aquel histórico triunfo en el 2005, primera victoria ante la 3 o 5 de septiembre. 3 de septiembre. Messi era un juvenil, pero venía de salir campeón mundial sub-20. Claro. Año 2005. En Holanda. En Holanda, así es. Sí. Aquel equipo en el que estaba Kun Agüero, por ejemplo. Exacto. Peckerman lo lleva. Argentina ya en ese momento estaba clasificada al mundial. Y después también Peckerman lo hace formar parte de la lista de convocados para el mundial del 2006. ¿Perdón? Entró en un par de partidos, entró. Sí. Y muchos hinchas argentinos con el paso del tiempo le reclamaron a Peckerman que no lo incluyó en aquel partido contra Alemania, claro, por ejemplo, el de cuartos de final que termina con la eliminación de Argentina por penales. Messi hizo un gol esa vez. Sí. ¿Contra? ¿En el mundial? Sí, contra Serbia. Y Montenegro. 6-0. 6-0, sí, hizo un gol. Igual ahí hubo un golazo del cambiazo, de una jugada espectacular. Con 20 toques o más inclusive. Jugaba bien ese equipo. Argentina tenía muchos jugadores muy importantes en ese momento, y Messi era promesa. Era un jugador excepcional, pero en ese partido contra los alemanes, son alemanes, o sea, siempre eran más grandes. Era como que, yo no sé si en ese partido era meterlo a él. Claro. O sea, como para condenarlo a Peckerman porque no lo metió. No, porque de hecho Argentina se eliminó en penales. O sea, claro, y perdió el partido y necesitaba a alguien que... Y tenía jugadores en grandes ligas. Y de hecho Peckerman quería cuidar porque estaba 1-0 y lo saca a Riquelme y lo mete a cambiazo. Cierto. Sí. Estando 1-0 Argentina arriba. Claro, porque Riquelme sale de Argentina clasificando. Se lesionó a Bondancieri y todo eso le juega en contra a Argentina. Había ingresado Leonardo Franco, que creo que nunca jugó antes de eso. Franco, ¿te acuerdas? Y no atajó ningún penal. Y termina siendo la figura Lehmann en aquella acción recordada con el papelito. El machete, como le llaman los argentinos. Fíjense que Julio, cuando Chipi le pregunta por Messi, por todo lo que hoy significa Messi, él dice, en realidad yo esperé ese partido para enfrentar a Riquelme, porque en ese momento Messi Riquelme era un jugador que pintaba, Riquelme ya era consagrado. Claro, totalmente. O sea, Messi venía de ser campeón mundial, que Riquelme ya lo fue en la camada de Malasia, 97 fue. Claro. Le tocaste la juvenil ahí a cabo.
Después jugaron juntos. Ese fue el mejor. Yo por eso siempre digo, con todo lo que significa hablar de Maradona, ¿verdad? El respeto, lo que es Maradona, todo lo que quiera, pero la falta de tacto de Maradona en ese momento hizo que Argentina no salga campeona del mundo, porque ese equipo, cuando jugaron todos juntos, ganaron la Olimpiada, por ejemplo. A ese Messi explosivo le faltaba el Iniesta era Riquelme. O sea, Argentina nunca tuvo ese jugador que le iba a dar a Messi los últimos 10 metros nomás para explotar. Cuando salió Riquelme entró Messi, y Messi tenía que ser conductor y no explosivo en Argentina. Cuando él allá era explosivo. Claro, un tiempito nomás jugaron juntos, y después antes del Mundial hubo, creo que no sé por qué, Riquelme terminó saliendo de la selección. Y yo creo que esa selección... dicho con Maradona. Sí, esa selección con Riquelme. Maradona pedía una selección que vaya al frente y no que se quede tanto en el medio. Mala lectura. O gris o negro, la famosa... Perdón, Riquelme que tampoco fue convocado por Bielsa al 2002. No recuerdo el motivo. No era de su gusto. Le quería hacer jugar por los costados. Porque estaba en un buen momento Riquelme. Venía de salir campeón de América dos veces convocado, 2000, 2001. Él quería campeón del mundo, ¿cierto? Él quería corredores. Pero claro, no era de su... Sí. Fíjense que en ese equipo del 2008, que dice J, el de las Olimpiadas, Messi, Riquelme, el suplente era Diego Bounanote, que estaba en un gran momento. Ese fue su mejor momento. No tenía cabida en ese equipo. Por citar simplemente como en ese equipo se juntaron grandes jugadores. Ese fue un equipazo. Y él era el tercero o el cuarto en la lista. ¿No? Estaba ahí. Pero creo que solo jugó 1 o 2 partidos como máximo. Esa no es. Después nosotros nos ganó la medalla olímpica otra Argentina. Eso fue antes. La anterior. La anterior fue. Sí, anterior 2004. Claro, la de Riquelme fue anterior. No. La que no ganó la de Riquelme fue 2008 en Beijing. La de la medalla fue con Bielsa como técnico. Sí. Contra Paraguay. Y ahí jugaba Tevez. La del 2004, sí. Tevez, Lucho González. Bueno, yo me refiero a la del 2000, a la que estaba Riquelme. 2008. El Checho Batista era el técnico. El Checho Batista. Campeones olímpicos también. Se le habían ganado a Nigeria, si mal no recuerdo esa final. Con el gol de Di María. Con el gol de Di María también, el globito. Bueno, para vos, ¿qué podés decir de ese? Ya que estábamos con Julio Santos, ¿qué recordás de esa victoria, Nico? Porque mira que fue una semana ahí hasta donde... Habrá estado de cerca, Nico. Él estuvo de cerca. Sí. Le abrazó al Maño cuando terminó el partido. Exacto, vi el video hace unos días. Sí. El primero en abrazar. Porque mira que fue, ¿qué victoria fue esa, Nico? La primera ante Argentina en toda la historia, no se le había ganado nunca en eliminatorias, en partidos oficiales de hecho, y se generó un clima a pesar de la contra que tenía el Maño de gran parte del público y de la prensa. Se generó en ese entonces un ambiente para ganar la Argentina. La famosa tregua que explicó aquella vez y que pidió Harrison. Sí. Y se generó eso. Porque mira que había un ambiente de que le vamos a ganar a Argentina el sábado. Y hasta que se dio. Ese era el ambiente porque se venía jugando bien, ¿verdad? Se tenía una fuerza especial en la selección, y con aquello de que siempre los jugadores que eran llamados venían en un buen momento porque estaban jugando en sus clubes, y se complicó esa tranquilidad, y más que tranquilidad, ese positivismo, cuando los que estábamos ahí cerca sabíamos de las dificultades de Roque, ¿verdad? Que no estaba entero. ¿Qué le pasaba a Roque? Entonces, y problema de la rodilla. Entonces había dudas si jugaba, no jugaba, si jugaba, no jugaba, si jugaba, no jugaba. Y Maño lo pone, ¿verdad? Lo pone y hace el gol a tal punto. Entonces, eso fue una locura ahí adentro, primero porque algunos veían con dificultad también de que se lo ponga a Roque de titular, ¿verdad? ¿Por qué se va a grabar más? Y si es un cambio seguro, todo lo que se dice en circunstancias como esta a través de la prensa también. Y ahí adentro todo el cuadro dirigencial apostaba por la sapiencia de Maño. Nadie le quería decir, profe, mira, y si se agrava, y todo era un silencio cómplice, se puede decir, ¿verdad? Sí. Así a favor de Roque Santa Cruz. Y fíjense ustedes que hace el gol que fue terrible, fue tremendo. ¿Él fue cambiado en el segundo tiempo o antes del arranque del segundo tiempo? Un tiempo jugó. Sí. Para el entretiempo ya no volvió. Okay. Hizo el gol y se fue. Sí. Así mismo. Ese habrá sido el mejor partido de todos los que estuvieron ahí, ¿no?
Yo creo que sí. El mejor partido de Julio Dos Santos, el mejor partido de Edgar Barreto, el mejor partido de Ortiz, Ángel Ortiz, el mejor partido de Roque. Paredes entró en el segundo tiempo. Paredes titular, creo que fue. Paredes y Barreto. El mejor partido. Paredes y Barreto. Sí. ¿Y Ángel Ortiz? No, Ángel Ortiz ya no estaba en ese equipo. ¿Ángel Ortiz no estaba? No. No, yo creo que Ángel no estaba. No. Era Paredes, Barreto, a la derecha. Toro, volvió Toro. Toro Acuña que retornaba. Volvió Toro. Ese fue su primer partido de esas eliminatorias. Me confundía con el Toro. Volvió Toro Acuña, sí. ¿verdad? Y Barreto jugó a la derecha y Toro por el medio. Sí. Con Paredes. Así fue. Así tácticamente. Fue. Y... ¿O jugó Toro a la derecha? Porque aquel partido de lateral derecho jugó Caniza, a la izquierda Jorge Núñez, los centrales eran Gamarra y Julio Cáceres, Villar en el arco por supuesto, y en el medio habrá sido Barreto, Paredes, Toro Acuña y Dos Santos. Sí. Y arriba Roque y Aedo que en aquel momento también era una promesa. Sí. Ya tenía partidos en la selección, pero no era lo que es ahora. Es más, yo creo, Fede, que ese partido frente a Argentina fue el gran partido de Aedo. O sea, el partido de consolidación, de espectacularidad, de que dijimos, mira, tenemos un jugadorazo. Él hace el remate en la jugada previa al gol de Roque. Sí. Él pisa al área, amaga a su marcador, saca el remate, quita a Bondancieri. Del rebote recupera a Barreto y termina en el gol de Roque Santa Cruz. Justo Villar. Ahí está. Vamos así en dúo. Denis Caniza, Julio César Cáceres, Carlos Gamarra, Jorge Núñez. Edgar Barreto, Roberto Acuña, Carlos Humberto Paredes, Julio Dos Santos, reemplazado por Cuevas a los 86 minutos. Roque Santa Cruz, sustituido por Cabañas a los 45 y Nelson Aedo Valdés. Cabañas, segundo tiempo, eso bueno, no. Cabañas había entrado por Roque. No recuerdo. Sí. En Argentina fue titular en ese partido, creo que después nunca más lo llamó Peckerman, el Tecla Farías. Ernesto Tecla Farías. Roberto Ayala, Fabricio Colochini, Gabriel Heinze, Pablo Zabaleta, Esteban Cambiaso, Luis González, Juan Pablo Sorín, Juan Román Riquelme, reemplazado por De Alessandro, César Delgado, sustituido por Messi y Ernesto Farías. Equipazo, ¿verdad? ¿A qué equipo le ganamos? Mitad de cancha para atrás. Después vos decís, bueno, Farías y Cherito Delgado, normales. Pero Delgado era figura en Cruz Azul, recuerdo. Claro. Y Farías hacía goles. Pero digo nomás, no era Messi y María como hoy Lautaro. Pero de mitad de cancha para atrás, todos los nombres son no era de un Crespo, equipazo. por ejemplo, que claro, no era Crespo, que se lleva Batistuta. Por citar simplemente algún jugador de la época. Pero sí, le ganamos a una Argentina que, aún estando clasificada, vino con su mayor potencial para jugar ese partido. Fue árbitro un brasileño, Carlos Eugenio Simón, como hoy también va a ser un brasileño. Después le ganamos en el 2009, ya que estamos haciendo un poco de historia. Sí. 2009 fue septiembre también, 9 de septiembre. Ojalá esté escuchando la radio el árbitro y se acuerde que Argentina le ganó en handball, le ganó en fútbol de salón, le eliminó en la Copa América, le ganó allá. No. ¿Qué pasó, Víctor? A ver. Que hoy no debe ganar. Rivales. Que entre con rabia contra Argentina. Sergio Coco Maffei, colega de Olé, está en línea. Sergio, ¿cómo estás? Un abrazo, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes para ustedes, ¿cómo andan? Bien, Sergio. ¿Vos cómo andás? ¿Cómo estás? Bien, todo muy bien, todo tranquilo. Acá un día soleado, pero un tantito fresco, amaneció, pero bueno, la verdad que es agradable con respecto al clima que veníamos teniendo. Acá estamos parecidos, pero sin mucho sol, así que bueno, está así la jornada, un poco fresca el día de hoy. Ya para nosotros, esto para ustedes seguramente es todavía caluroso. Bueno, Sergio, ¿qué se espera del partido de hoy? Argentina está en un gran momento, sin duda alguna, después de ganar la Copa América. ¿Cómo analizan en lo previo el juego frente a Paraguay? Mira, yo creo que Argentina hoy, ayer decía como un chiste del predio de AFA, de la selección de fútbol argentino, ya no está más en Ezeiza, en la localidad de Buenos Aires, que es cercana al aeropuerto, sino en Orlando, porque la verdad que hoy la selección argentina, después de muchísimos años, es Disney. La verdad que está atravesando un momento impensado por el cuerpo técnico, por ahí sin experiencia, que llegó a lograr lo que tanto se deseaba, lo que tantos cuerpos técnicos intentaron después de 28 años, que es volver a ganar algún título, y eso se consiguió. Hay una base titular, un equipo que casi que empieza a salir hoy de memoria. Está Messi contento, suelto, divertido.
la clasificación está encaminada, o sea, la verdad que es un momento de la selección argentina que hacía mucho tiempo que no se daba y que calculo que eso debe ser también para los rivales todo un tema, ¿no? Porque creo que después de no solo antes era Argentina, era Messi y un poco más el peligro de Messi, creo que ahora logró que sea un equipo más Messi. Entonces eso creo que de alguna forma marca cómo está el equipo argentino hoy. Sí, yo coincido en eso, Sergio. Hoy se lo ve a Argentina como un equipo, ¿verdad? Un equipo que está bien y que además tiene la figura de Messi, sin duda alguna. Antes era al revés, era cuidar a Messi, que después no pasa nada. De hecho, lo comparábamos recién. Aquel partido en la Bombonera, el último que jugó Paraguay ante Argentina, era un partido que hasta vos decías, bueno, hay que ir a ver si le metés de repente una buena presión a Messi y Argentina no comienza a jugar, es para ir a ganarlo, ¿verdad? Hoy, con este equipo, hasta creo que desde el planteamiento de nuestro técnico hay un mayor cuidado, un mayor respeto. Sí, de todas maneras, hay mucho respeto, siempre hubo mucho respeto por Paraguay, no se lo digo con ustedes. Siempre la selección de Paraguay fue muy respetada digamos, por la selección argentina, por la fortaleza que tiene el jugador paraguayo, digamos, por el espíritu combativo que tiene, y porque siempre son partidos cerrados, donde, digamos, cuesta mucho ver, digamos, alguna goleada, salvo aquella que se dio en la Copa América, no me acuerdo si la 2015 o la 2016, creo que la 2016, pero nunca hubo una gran diferencia entre Argentina y Paraguay. Por eso, digo, más allá del momento argentino, hay un respeto por Paraguay. Nosotros vemos un Paraguay diferente, no sé cómo lo verán ustedes, pero un Paraguay que tiene mucho mejor pie, digamos, a partir de los hermanos Romero, de Almirón, digamos, creo que es un equipo que ha ganado mucho en ese sentido y es un equipo muy respetable, y Argentina encara esta triple fecha, digamos, consciente de su poderío, consciente de que está atravesando un gran momento, anímico sobre todo, y futbolístico si se quiere también, aunque eso siempre que se juega por eliminatorias está por verse, ¿no? Porque bueno, llegan los jugadores, hay que acomodarse de nuevo, pero bueno, hay un estilo, hay una base, pero bueno, encara sabiendo que son 3 partidos muy difíciles para Argentina, o sea, Paraguay en Asunción con todo lo que implica, Uruguay que es un clásico, digamos, y con Suárez y con Cavani y compañía, y Perú que siempre Argentina le ha presentado batalla también. Sergio, este estado de confusión por el que está, desde mi punto de vista, no sé si coincidís conmigo, por el que está atravesando el PSG, al que lo estamos viendo, donde no se define del todo, no está jugando bien, no juega bien ni Mbappé, ni Neymar, ni Messi. ¿Crees que se puede trasladar para Messi en la selección o pasa como a nosotros también con algunos jugadores que vienen del exterior y parece que como se convierten estando en la selección paraguaya y el rendimiento sube? Mirá, yo lo que creo hoy es que después de mucho tiempo, incluso ya le pasó en el último tiempo en Barcelona. Antes hablábamos un poco del Messi de acá y el Messi de allá, y para nosotros las críticas que caían sobre Messi era ¿por qué allá rinde y acá no? Yo creo que ahora se da al revés. Él está más cómodo acá con su selección que en su propio club. Pasó en la última etapa en el Barcelona, donde él no estaba bien, y bueno, y a pesar de eso, bueno, después decidió quedarse y después no se pudo dar por esta situación contractual. Y pasa ahora un poco con lo que vos decías del PSG. Todavía Messi no se ensambló, no se acomodó, se lo ve todavía tratando de buscar su lugar, se lo ve incómodo, por decirlo de alguna manera, más allá de que esté con Neymar, que es su amigo, con Di María o Paredes, que son sus compañeros acá de selección, con los que tiene una gran relación, que forman parte de la banda de él acá en el equipo argentino. La verdad que yo no lo veo todavía cómodo, pero sí lo veo cómodo en la selección argentina, y creo que siempre fue, vimos 2 Messi distintos en ese sentido. El que yo le decía que antes rendía más allá y ahora lo está rindiendo más acá. No creo que influya, digamos, que el mal momento del PSG. Creo que este Messi más contento,
ya liberado de la mochila de haber ganado algo, disfruta hoy de jugar en la selección. Y creo que eso le da un plus a la hora de jugar para acá. Obviamente en cada partido tendrá que demostrar lo que es, por qué llega a cada lugar y lo ovacionan hasta los hinchas rivales, pero bueno, indudablemente es un buen momento de él. ¿Y quién es el jugador más importante sacando a Messi? En un momento era, si no está Messi, bueno, Argentina era Mascherano, era su bandera, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando no estaba Mascherano? ¿Quién jugaba de volante? No había un nombre. Hoy olvidémonos de Messi. ¿Quién es en esta camada el jugador estandarte que está en la sombra pero que es importante? Mirá, yo creo que bueno, cuesta elegir a uno que vos digas, si no es Messi es este, porque bueno, justamente Argentina ha logrado este carácter de equipo, pero yo veo a un Lautaro Martínez que es un goleador que ya está demostrando en el Inter hace tiempo, ¿no? Pero está demostrando que lo que es y lo que va a ser en el futuro, nosotros lo vemos en ese sentido muy parecido a Batistuta, y yo creo que es, sin duda, es una de las grandes figuras. Estoy sacando por ahí a Di María, que es un jugador también más conocido, de mucho recorrido en Europa, digo, por ahí de los nuevos, de lo que la gente quizás en Paraguay no conozca tanto, más allá de que todos conocemos a la figura de los otros equipos. Pero digo, para mí Lautaro Martínez es la otra gran figura de la selección, porque además es el goleador. Y después, momentáneamente al menos, hay un gran momento de Rodrigo de Paul, incluso con su transferencia al Atlético de Madrid para jugar con Simeone, que lo hizo una de las banderas de la selección argentina, digamos, en la Copa América y del mediocampo, y es uno de los laderos de Messi. Y por último yo mencionaría el arquero. Hacía mucho tiempo que Argentina no, desde Romero, ¿no?, que había logrado una titularidad, pero que no tenía un arquero como Emiliano Martínez, donde, digamos, despierta una tranquilidad, una confianza y una seguridad que hacía tiempo que creo que Argentina no tenía en el arco. Bueno, la verdad que está claro el equipo. Te iba a preguntar por el equipo, pero no hay muchas dudas con respecto al 11, ¿no? No, ese es el equipo que ganó la Copa América, que jugó la final contra Brasil. O sea, en el arco Emiliano Martínez, Dibu Martínez, en el lateral derecho Montiel, en la saga central Cuti Romero y Otamendi, y a la izquierda va a jugar Acuña, que estuvo medio en duda por una molestia muscular, pero ahora parece llegar en condiciones. En el mediocampo, bueno, Rodrigo de Paul, Paredes y Lo Celso, y adelante Messi, Lautaro Martínez y Di María. A ver, obviamente que lo que transmite Argentina es esto, lo que yo le estoy, digamos, un poco trasladando a ustedes, un poco de confianza y optimismo, pero bueno, sabemos lo que son las eliminatorias sudamericanas también, o sea, todo esto, Argentina arrastra un invicto de 22 fechas, al perder ayer Italia con España, es hoy la selección a nivel mundial que más partidos lleva sin perder, pero acá en Sudamérica es todo tan parejo que toda esta confianza y optimismo que hoy te digo que tiene el equipo argentino se puede derrumbar, digamos, esta noche mismo en Asunción. O sea, no quiero transmitir con esto que Argentina es favorito y va a ganar el partido, no, todo lo contrario. Yo creo que va a ser un partido muy difícil para Argentina y hasta un empate sería un muy buen resultado. Hay un convencimiento general, incluyéndole al técnico, le deberíamos preguntar a él, pero desde tu punto de vista, de la titularidad de Di María, o el gol de la final de la Copa América es el plus que lo tiene ahí en el equipo titular, digo. Yo creo que el gol y el nivel que tuvo, y también haberse sacado la mochila esta pesadísima que tenían los que venían jugando en la selección de la camada anterior, lo posicionó, porque él en la Copa América había perdido ese lugar a manos de Nicolás González, que es un chico que ahora está jugando en la Fiorentina, que bueno, puede jugar de extremo por izquierda, por derecha, puede jugar de centro delantero, o sea, es un polifuncional. Scaloni hasta lo llevó a usar de 3 en un partido de eliminatorias, pero digo, había perdido ese lugar, lo recuperó en la previa a la final, hizo el gol, y a partir de ahí es como que hoy es titular indiscutido, volvió a ser titular, está también liberado de esa carga que traían y que lo hacía lesionarse a Di María. Sobre todo lo que se lo criticaba era que se lesionaba en los momentos importantes. Bueno,
En la final no solo no se lesionó, que hizo el gol. El otro día en el Monumental contra Bolivia fue ovacionado en cada intervención, o sea, como que hay también una recompensa, una restitución de parte de la gente hacia él, y creo que hoy al menos hoy no hay duda sobre que es uno de los hombres clave del equipo. Vos sabés que hace rato hablabas de el buen toque de Paraguay. ¿Hoy esperás eso? Digo, como periodista, como observador del fútbol, ¿verdad? ¿Esperás que Paraguay salga a jugar al buen toque o proponga otro tipo de partido? Porque nosotros es como que en algunos partidos el equipo mostró, evidentemente, esto que estás manifestando, que manifestaste hace rato, de la intención de jugar un poco más, pero en muchos otros partidos terminamos de vuelta acomodándonos a ser un poco más defensivos, más combativos, dentro de las características que hoy no son tantas, de verdad, desde ese punto de vista, no son tan defensivas. Evidentemente hay un corte de mayor juego, pero ¿qué esperás de hoy? ¿Que salga Paraguay a jugar ese partido tratando de tener el control del partido desde la pelota o a combatir un poco más? A ver, cuando Paraguay le jugó a Argentina lo complicó. Recuerdo, bueno, el partido ese de Almirón que vos marcabas, digamos que fue por momentos muy difíciles de contener para Argentina. Pero bueno, yo entiendo que también Paraguay está en una situación media delicada, que hoy, digamos, también puede hacer una triple flecha de quiebre, ¿no? De decir, bueno, necesita con urgencia un buen resultado. Argentina se le presenta como una muy buena posibilidad en ese sentido, o sea, tanto como una amenaza como una buena posibilidad, ¿no? Porque dar el golpe ante la selección que hoy es campeona de América, que tiene a Messi, que está pasando este momento, también sería un gran impacto para la selección paraguaya. Y sabíamos que Berizzo estaba en la cuerda floja. De hecho, nosotros teníamos que después del partido con Venezuela él se iba a ir. Bueno, evidentemente algo pasó en el medio que hizo que se quedara, pero bueno, calculo que su puesto sigue estando en juego y lo va a tener que defender en esta triple fecha. A ver, mi sensación es que si Paraguay le juega a Argentina al fútbol, lo va a complicar, pero no sé si está hoy en las condiciones como para hacerlo, ¿no? Eso por ahí lo saben también un poco más ustedes, de acuerdo a la presión que está teniendo el equipo. Yo te quería consultar por nosotros consumimos mucho, lógicamente, en la época de los 90 y los 80, el fútbol argentino se dividió Menotti y Bilardo. Después apareció lo de Bielsa y es muy difícil lo que consiguen los entrenadores argentinos de marcarlo, como en un momento fue Mourinho Guardiola, ¿verdad? Y realmente Argentina también siempre sacó entrenadores que marcan una línea que la gente discute por escuelas. Scaloni, ¿qué escuela es? O sea, ¿dónde lo ponen ustedes hoy a Scaloni? Él sabemos que viene de la escuela de Peckerman, de todo ese proceso de los mundiales, de selecciones menores. Está Aymar, está Samuel, que son de la misma escuela, pero uno podría... Perdóname que te interrumpí. Digamos, uno podría ubicarlo en esa escuela, en la más cercana a Peckerman. Lo que pasa es que no está muy establecida su escuela, ¿no? Él nació en las inferiores de Newell's, entonces uno podría desde ese lugar asociarlo más a lo que es la escuela de Bielsa, pero no tiene tan arraigado ese concepto, digamos, bielcista. Se lo asocia a Peckerman porque fue parte de la generación Peckerman, campeona del mundo juvenil, y después jugando el Mundial de 2006 en Alemania con aquellos jugadores que fueron parte de la camada Peckerman. Pero cuando yo te hablaba de la rareza del momento argentino, o sea, Argentina consigue un título en el momento menos pensado y en el contexto menos indicado y quizás con el técnico menos imaginado. Porque la verdad que Argentina ha tenido a Martino, que ustedes lo conocen bien, que es un técnico de trayectoria, ha tenido a Sabela, con el cual llegó a la final del Mundial de Brasil. Bueno, ha recurrido a Sampaoli casi en un desastre que fue lo que pasó en el último Mundial, pero bueno, que era un técnico que venía con un recorrido en el Sevilla y en Chile, sobre todo, campeón de América, que bueno, hacía pensar que podía andar bien, y la verdad que lo logra con un técnico que no tuvo experiencia en clubes. Y bueno, digamos, esto también un poco marca
lo que es el fútbol en algún punto, lo sorpresivo que es. Y con un Messi que había perdido, si se quiere, a sus compañeros de vieja camada y que tenía que hacerse líder de un nuevo equipo, de un nuevo grupo, y bueno, se ensamblaron las piezas, se alinearon los planetas, como a veces solemos decir, y bueno, y se dio todo. Pero la verdad que Scaloni sigue siendo hoy todavía un misterio, y muchos siguen diciendo que no tiene, aún siendo el técnico campeón de América, que cortó 28 años de sequía, muchos siguen diciendo que no es el técnico indicado para ir al Mundial. Sí. Cuando la selección está, lo que le decía, campeón de América, 22 partidos invicto, encaminada su clasificación a Qatar. O sea, cualquier otra selección, digamos, pensar que el técnico esté cuestionado sería, la verdad, la locura. Sí, pero sin embargo hay quienes lo cuestionan, ¿no? Quienes que dicen que no tiene, dice, ¿cómo vamos a ir a lo que puede ser el último Mundial de Messi con Scaloni como técnico, cuando fue el que lo llevó a la gloria ahora hace muy poco tiempo? Sí, ¿sabes dónde iba mi pregunta? Porque tengo el mismo concepto, viene de la escuela de Pekerman, pero no es marcado una copia del estilo de juego de Pekerman y tampoco de Bielsa saliendo de Rosario, de Newell. Y eso también nos pasa con el Tata Martino, que lo conocemos bien, acá estuvo en 2 clubes en el fútbol paraguayo y en la selección. Él es bielcista de la escuela de Bielsa, pero su equipo no refleja, o sea, él le dio su toque, vos le mirás jugar a su equipo y no es la escuela de Bielsa su equipo, sí su crianza. A ver, si vos me decís que es Martino, yo tampoco lo sé, ¿eh? Por eso. Yo no sé qué es Martino. ¿A dónde va mi pregunta a Berizzo? ¿Ustedes cómo lo catalogan a Berizzo? ¿De qué escuela? Y si es que él se transmite en su fútbol de alguna escuela. No, bueno, también, no sé. La verdad no sé, no lo puedo alinear a Bielsa, por más que es un hombre que fue campeón con Bielsa News, que podría tener esa línea. Mira, yo soy de la ciudad de La Plata, aquí dirigió él, tuvo una de las primeras experiencias en Estudiantes, le tocó justo el Pozabela, que había sido campeón de la Libertadores en el 2009 con Estudiantes en una final contra Cruzeiro, o sea, le tocó un momento difícil para asumir, duró apenas 5 meses, no pudo plasmar una idea, pero se le veía condiciones de buen entrenador, de un hombre serio. Ahora, si me decís hacia dónde fue en su camino, no lo puedo determinar, o sea, no lo puedo asociar a la escuela de Bielsa y me cuesta asociarlo a alguna de esas escuelas. Yo lo que creo es que quizás tengan una pequeña matriz y que vayan buscando algún otro camino, pero la verdad que Berizzo es respetado un poco acá en Argentina por su seriedad, porque siempre fue un hombre serio, pero futbolísticamente no le encontramos todavía un patrón. Aquí surge una información de último momento en las redes sociales que hace referencia a la ausencia de Lautaro Martínez por lesión. Inclusive leo a muchos colegas argentinos afirmando que Joaquín Correa sería el titular a partir de molestias musculares que ha tenido Lautaro Martínez en las últimas horas. ¿Sabes algo con respecto al tema? Bueno, mira, eso me sorprende, debe haber sido ahora de último momento mientras estábamos charlando, sí, porque la verdad que no lo tenía, pero bueno, posiblemente sí, sea así. Sí, ahora surgió, Sergio, así que bueno, hace 5 minutos mientras estábamos charlando, así que bueno, es una de las cuestiones que hay que tener en cuenta para el partido de hoy. Sergio, muchísimas gracias por tu tiempo, por estas interpretaciones, por estas declaraciones. Gracias por este espacio, y un abrazo grande a la distancia, ¿sí? Un abrazo para ustedes también. Sergio Coco Maffei, colega de Olé, en línea con nosotros, hablando del partido de hoy entre Argentina y Paraguay. Está lo de Lautaro Martínez, ausente para el día de hoy. Así es, y jugaría Joaquín Correa, también del Inter, 27 años. Tiene solo 3 partidos jugados en eliminatorias, los 3 ingresando desde el banco de suplentes, 2 goles convertidos a Bolivia en La Paz, y le marcó también en la fecha anterior del mes de septiembre a Venezuela, jugando como visitante. Más veloz, ¿verdad? Sí, que Lautaro, sí, Lautaro es más 9. Sí. Y Correa es 9, pero tiene otras características, ¿verdad? Menos Toro. Exacto, o estoy confundiendo con el otro Correa. El otro es Ángel, del Atlético Madrid. No lo tengo, la verdad. Habrá que ver en qué cambia para el día de hoy el partido, esta ausencia de Lautaro Martínez. Pero entonces sería el mismo equipo con Joaquín Correa, como titular, en vez de Lautaro.
27 años tiene Correa, Lautaro Martínez tiene 24, 9 partidos jugados en estas eliminatorias, 3 goles. Por eso hablaban de la importancia, inclusive el colega nos remarcaba que a su criterio, después de Messi, Lautaro Martínez es uno de los jugadores más importantes. Ángel Correa sí es puntero, sí, es habilidoso. Pero Joaquín Correa también, si bien es también delantero, es número 9, pero es más, no lo tengo mucho, más ¿verdad? Yo no... Es más técnico. No, es más picador, es más... Lautaro es un toro goleador, está en Inter, hace su carrera, pero él en Argentina es fundamental porque él compensa el espacio de Messi. O sea, Lautaro es el laburador ahí arriba. O sea, por eso es muy importante para Messi. Más allá de los goles y todo que hace, él es el De Paul del medio. Yo pensé que me iba a decir De Paul cuando le pregunté quién es el hombre importante. Él se fue hacia la figura goles. Claro, él entendió como la figura emblemática. La estructura, porque viste que los centrales no son Otamendi el que más está jugando, pero vos mirás desde Otamendi es más experimentado inclusive. Él desde la época de Maradona viene jugando en la selección. Sí, pero los centrales viste que fue cambiando mucho. Todavía no hay uno que vos decís, bueno, este es el central titular indiscutible. Otamendi por experiencia hoy agarró ese lugar, pero de los que vienen atrás. Otamendi ya está sale del City, o sea, vuelve de Europa y se queda sin selección, ya me parece, ¿verdad? 33 años. Ya está. Ahí tiene que entrar alguien. En el medio, por ejemplo, ya entraron todos, en el medio ya no hay viejos, o sea, ya salieron todos los de antes, el de River Pérez, ya salió Mascherano. Desde la salida de Mascherano, quien anunció que iba a dejar de jugar en la selección después de la eliminación de Rusia 2018, es como que ese medio pero y ahora fue cambiando. Por eso, yo tengo el concepto de que De Paul es el alma de ese medio, porque hay veces juega Paredes, hay veces juega Rodríguez, hay veces juega Lo Celso. Tácticamente, Jota, tenés razón, o sea, De Paul es el que sostiene todo, digamos, o sea, es el... ¿Cómo podemos ejemplificar acá? ¿Quién era así en nuestra época? No sé. Carlos Humberto Paredes, salvando la distancia, ¿verdad? Riveros. Que es un jugador que Cristian Rivero, que Cristian jugaba por afuera. Barreto. Y porque De Paul juega bien también con el pie. Claro, es nomás un mordedor, nato. Pero a su estilo. Pero no tanto como Mascherano. ¿Y los Chelsea? Mascherano me parece mejor que Mascherano. De Paul juega mejor que Mascherano. Mucho más jugadores por eso, en términos de... No, pero yo quería decir que con Mascherano prácticamente terminó el 6 o el 5, como dicen ellos, el leñador. El clásico. Era el clásico. Pasa que Mascherano, él mordía, era posicional, pero una vez que tenía la pelota, él hacía la cortita, tranquilo. De Paul te traslada, te juega, te pisa el área, vuelve. Ante Argentina, para evitar el recorrido de sus encaradores, que vos sabías que iban ahí al ataque, pero después tenían que volver y había espacio, Argentina tenía fortaleza por dentro. Entonces, su gente fuerte estaba por dentro. Hoy Argentina utiliza por dentro los tocadores, los de buen pie. Entonces, lo que hace te saca para el espacio, para afuera. Por eso es que Argentina ataca al vacío en el espacio y vuelven cuando vos tenés que para atacar a Argentina, donde encontrar lugares por fuera. Porque mete gente, Lo Celso va a jugar de cuarto volante, pero se va a meter por dentro. De Paul va a jugar de cuarto volante, pero de segundo volante, pues se va a meter por dentro. O si no, Lo Celso juega de segundo volante, porque Di María, si juega Di María, va a jugar a la derecha. Y Paredes de fijo. Y de doble 6, porque fijo es un fijo, ¿verdad? Paredes es un volante muy completo, pero uno no lo pone cuando acá los leñadores, acá los tocadores, ¿sí? Paredes entran los tocadores, no entran los leñadores, pero él también mete, ¿verdad? Pero no es un jugador más. De Paul me parece que es más el recuperador, como tiene más buen pie por dentro. Argentina, que es lo que busca para que Messi y Di María no tengan que volver tanto, ¿verdad? Podemos ir a la pausa y a la vuelta estamos con Cabo y hablamos de la selección del equipo, de lo que prepara Berizzo para el día de hoy. Se viene el partido que ayer ya hablábamos, ¿verdad? Hay que hacer por lo menos 6 puntos en este combo. No sé si 3 acá, 3 allá, los 6 allá, como mínimo 6. 4 sería muy malo y estaríamos ahí ya en la cuerda recontra floja de las eliminatorias. Así que 6 puntos, de acuerdo al análisis que hacíamos ayer desde la calculadora y demás, es lo mínimo que Paraguay tiene que hacer el día de hoy. Perú-Chile, hoy un partidazo, el clásico del Pacífico, van a jugar también, así que bueno, hay varios partidos para el día de hoy. Colombia-Uruguay,
También. Igualmente. Toda la misma hora, lastimosamente. En el Parque Central Colombia-Uruguay, y Ecuador decidió llevar su partido a Guayaquil. Una cuestión que no ocurría. El Parque Central hace es la muchísimo cancha tiempo. La cancha de Nacional. Y el partido pasado, Uruguay recibió a Bolivia en el campeón del siglo, en la cancha de Peñarol. Va a jugar la Padula. No, qué importante. Está convocado. Está convocado la Padula. Me gusta su Ecuador contra Bolivia. Según leía declaraciones de Alfaro, fue una decisión suya, claro, o sea, un pedido suyo, porque Farías suele convocar jugadores del plano local. Entonces, él prefiere llevarlos al llano y sacarlos de la altura. Sí. Y además sabe que este partido tiene que ganar, como sea. Lo que tenía que haber hecho hace rato Bolivia principalmente y Ecuador. Ahora, si Bolivia clasifica a todos los mundiales porque juega en La Paz, hubiera dicho yo algo diferente, pero no ganáis ni Uruguay. Solo que a Bolivia... un partido inhumano siempre para mí. Solo que a Bolivia le trae muy buenos recuerdos el estadio del Barcelona, porque allí empató 1-1 contra Ecuador en el 93 y clasificó al Mundial de Estados Unidos 94. Sí, el caballero te diría mala decisión. Sí. El que piensa desde la altura te diría buena decisión. Claro. Depende de cómo se ve. Pausa y ya venimos, dale. Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Poder abrir una cuenta sin tener que moverte de donde estés significa tener más tiempo para ponerte al día con tus series. Si no tenés una cuenta Itaú, abrí una ingresando a itau.com.pi/cuenta digital. Sin moverte de tu casa o de donde estés, lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros, y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. ¿Querés sentir el placer de encontrar platos con hasta 50% off y almuerzos hasta 20.000 guaraníes todos los días? Toca el punto P en tu celular y deja que el ahorro entre a tu vida. Pedidos ya, el placer de pedir. Este fin de el postre lo pedís vos en Monchis, y si lo pagás de forma online con tu tarjeta Itaú Mastercard de Bicontactless, te regalamos 30% de ahorro. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conocé las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Arcoiris presenta su nuevo producto ganador, la yerba mate compuesta Arcoiris, un excelente producto que por sus frescuras, sabor y calidad en muy poco tiempo ya es el agrado del exigente consumidor paraguayo. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones, con menta y boldo, cerdón y burrito, té verde y sabor limón. La presentación té verde y sabor limón también contiene cocuy, cerrón, capií. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Más novedades de Arcoiris, seguinos en nuestras redes sociales. Arcoiris, una empresa familiar orgullosamente paraguaya. ¿Querés invertir en el sector inmobiliario o saber cuál es el mejor uso que le podés dar a tu propiedad? ¿Querés saber cuál es la oferta ideal para que el inmueble que estás planificando construir? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro, estudios de mercado. Encontrarnos al WhatsApp 0981 25 12 30 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Mucho más, sentir más. Griegur, disfrutas, pausa más. Si vivís la vida, vivís más. Una cuchara lo de Griegur. Proba el nuevo Griegur de Trébol. Más proteína, más pulpa, más sabor. En deliciosos sabores: guayaba, acerola y azaí. Con menos grasa y sin azúcar agregada. Lácteos Trébol, nutre tus emociones.
¿Querés sentir el placer de darte un buen gusto? Toca el punto P en tu celular y entregate a la comida rápida. Pedí tu plato preferido en Pedidos Ya. Pedidos Ya, el placer de pedir. En casa o el trabajo, en el descanso o el viaje, en el deporte o la diversión. En todas partes, la hierba tradicional o compuesta de arcoíris te acompaña todos los días. Encontrala en sus diferentes presentaciones: anís, boldo y manzanilla, té verde y limón, cedrón y burrito, y menta y boldo. Síguenos en todas las redes sociales como Arcoiris Pay. Para ir al trabajo, a la facu, todo lo que tenés planeado hacer con tu primer auto puede ser posible. En Itaú te ofrecemos préstamos con trámites simples y rápidos. Ingresá a www.itau.com.py/préstamos/mi auto y pedilo hoy. Si estás vos, está Itaú. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Hyundai Geely, con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. No hay asado sin choriqueso de Chorti, tampoco sin choris de Viena, picante, morcilla, parrilleros, butifarra y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el choriqueso de Chorti, el único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortitzer. Vuelve la tan esperada Semana Naranja a Tupí con descuentos increíbles en toda la línea electrónica y vuelve con todo. De lunes 4 al domingo 10 de octubre encontrarás precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados: celulares, parlantes, notebooks, televisores, impresoras y mucho más. Y si ya sos cliente de Tupí, tu primera cuota lo abonás en el mes de noviembre. Y atención, desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero, todas las personas que realicen sus compras están participando del gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022 y más de 100 premios. Te esperamos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py, llamando al call center 021-569-9000 o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que contamos con envíos a todo el país. Y si sos de Asunción o Gran Asunción, podés pasar a retirar tu pedido de nuestra exclusiva zona Picat 2 horas después de haber realizado tu compra. La gente sabe. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Hoy se cumplirá de manera íntegra la fecha 11 de las eliminatorias sudamericanas camino a Qatar 2022. Desde las 20, Uruguay recibirá a Colombia en el Parque Central. Será árbitro el venezolano Jesús Valenzuela. Los charrúas llevan 4 cotejos sin perder frente a los cafeteros por eliminatorias. En Barranquilla, el año pasado, triunfó la Celeste 3-0 con goles de Edinson Cavani, Luis Suárez y Darwin Núñez. Desde las 20:30, Venezuela medirá a Brasil en Caracas. Neymar, por acumulación de tarjetas, será la gran ausencia en la selección de Tite, que continúa con puntaje perfecto en el presente selectivo. Por eliminatorias se enfrentaron en 17 ocasiones. Brasil triunfó en 16 de ellas y solo empataron una vez. El estadio Isidro Romero Carbo del Club Barcelona de Guayaquil será sede hoy del juego entre Ecuador y Bolivia. La Tri saldrá de Quito debido a que su DT Gustavo Alfaro consideró que jugar en la altura podría favorecer a sus rivales, debido a que gran parte de los convocados por César Farías juegan habitualmente en ciudades que no se encuentran en el llano. El partido será arbitrado por el colombiano Wilmar Roldán. A los bolivianos el estadio del Barcelona les trae gratos recuerdos. En ese escenario, el 1-1 frente a Ecuador selló su clasificación al Mundial de Estados Unidos 94, única cita ecuménica a la que asistieron los del Altiplano. Por último, en el Nacional de Lima, Perú enfrentará a Chile desde las 22. Ambas selecciones necesitan puntuar ya que hoy están fuera de zona de clasificación. Brasil lidera el selectivo sudamericano con 24 puntos. Argentina lo secunda con 18. Más abajo, Uruguay 15, Ecuador y Colombia 13 y la albirroja se ubica en el sexto lugar con 11 unidades.
12:40 hablaremos de la selección paraguaya. Antes, Nico. Chiquitito, pero ese partido se jugó bien y el resultado fue corto con la pelota que pegó en el palo y la salvada de un argentino. Una pelota de Salvador Cabañas, dice el 767. ¿El del 2005 o 2009? Pipino Cuevas 2009. también jugó con Salvador Cabañas, dice también. El 117 dice, aquí por mi barrio los jóvenes están más emocionados por Messi que por Paraguay, dice. Esta selección ya no conecta con la gente. Antes por lo menos, porque el rival era Argentina, eso emocionaba. Pero ahora ni eso se ve, dice el amigo 117. Como dijo J ayer, creo que son momentos, ¿verdad? O sea, una Sí. victoria hoy, una victoria ante Chile y se recupera eso. Es cuestión de victorias. El tema que hace rato que no ganamos 2 partidos seguidos, ¿verdad? Claro. Entonces, ese nomás es el problema. Por favor, díganle a Berizzo que no lo ponga Almirón a marcar, que juegue suelto. Almirón te puede hacer una corrida letal y un 9 que aguante arriba, dice el 358. Hoy no va a apostar a eso, J. Berizzo. Sí. Almirón suelto y un 9 arriba. Sí, sí. Almirón va a jugar de punta. Sí, es que son esos nombres, como hablamos el otro día, que yo también pensaba que iban a jugar eso. La duda era si elige el 9 como Tony o como Luis, o elige el 9 como Carlos González, ¿verdad? Tony finalmente. Yo también. ¿Cuál es el equipo me gusta más Tony. Anthony Silva en el arco, Robert Rojas, Gustavo Gómez, Junior Alonso y Omar Alderete en la defensa. En la mitad de la cancha, lo voy a decir de corrido los 5. Después ya va a acomodar J. Ángel Romero, Matías Villasanti, Jorge Morel, Miguel Almirón y Santiago Arzamendia. Y arriba la presencia de Tony Sanabria. Yo creo que es Ángel a la derecha, Arzamendi a la izquierda, Morel y Villasanti. 2-3-1 no es eso, J. 4-4-1-1. Sí, 4-4-1-1 o 4-2-3-1 o 4-4-2 es lo mismo. Es lo mismo. De acuerdo a ese momento, mayormente en el partido de cómo se mueven. Si vos tenés posesión, va a ser 2-3-1 porque tanto Arzamendia como Ángel van a estar jugando de media punta por que fuera. serían los primeros 15, 20. Claro, ahora si vos no tenés la posesión y muchos momentos del partido está hacia atrás, va a ser un 4-4-1-1. Y Almirón por delante de la línea. Ahora de no cuatro. es un equipo para contragolpear tampoco, o sea, no es un equipo con esa, salvo Almirón. Pero nosotros no tenemos equipo para contragolpear normalmente, pone equipos para salida rápida en post recuperación de balón, en la presión. O sea, el gol con Venezuela, ese es, ahí presionó nuestro lateral, ganó en el costado, descargó para Ángel que estaba presionando arriba y él descarga para el otro costado. ¿Quién atropella? El lateral izquierdo. O sea, todo fue rápido, no fue una jugada de generación de juego que el lateral desde allá de la zona llega a remate al arco. Fue una jugada post presión, que estábamos todos adelantados. Sí. Y eso es lo que normalmente busca, o sea, no pone gente rápida en el medio que es capaz de presionar, recuperar y atacar. No salió muchas veces, pero yo sigo insistiendo porque uno dice, eso es lo que busca, y ¿cuándo se vio eso? Y no se vio muchas veces, pero eso es lo que busca. Las veces que sale bien decís, para eso es. Con Chile pasó, ¿verdad? En la Copa América la mayoría de las situaciones de gol que tuvimos fueron en base a la presión y la recuperación rápida y salida. Para eso pone esos jugadores. ¿Qué otro jugador entrenó en la semana a cabo? ¿Quién estuvo ahí merodeando el equipo titular? Estuvieron muy tenido en cuenta Huguito Martínez. Sí. Y Florentín también estuvo cerca Huguito de... estuvo en el lugar de quién ahí, de Villa o de... De Morel. O de Morel. De Morel. Huguito Martínez estuvo siendo tenido muy en cuenta en los entrenamientos. Martínez, perdón, que fue Sí. titular contra Venezuela. Fue titular y en Ecuador. Venezuela. Sí. Contra Ecuador allá. Contra Ecuador allá, contra Venezuela. Sí. aquí. Jugó muy bien. Y Fue jugó muy titular, buen sí, partido. sí. Jugó muy bien. Ahora, Villasanti y Pero Morel. pero no creo que sorprenda de entrar de titular. Huguito Martínez. No, te O quedas, sea, te quedas con Villasanti y con Morel. Sí. Villasanti y Morel. ¿Y Morel jugó bien de lo que se sabe, bien posicional o sea, él va a ser el tapón o no? Él va a ser tapón. Tapón. De hecho, él no juega el último partido porque estuvo suspendido por doble tarjeta. ¿Qué va a pasar, Jota? Perdón, Nico. ¿Qué va a pasar, Jota, si es que no logramos presionar bien y recuperar? ¿Qué tenemos que hacer? Porque el partido evidente va a estar planteado así.
Sí, pero este partido no se va a jugar todo el partido como quiere Paraguay. No, evidentemente. Yo creo que van a ser momentos, los momentos de incomodarle de presión alta y de hacer que Argentina no tenga la contra. Eso van a ser nuestros Pero ¿qué momentos. pasa, Dios J, si es que no podemos presionar y recuperar la pelota? Y te va a meter atrás Argentina hasta que te haga un gol. Si Argentina te hace un gol, vamos a tener la famosa posesión, le tuvimos la pelota, que ya pasó, ¿verdad? Como en el último partido. Nosotros le tuvimos la pelota a Argentina, sí, pero a los 10 minutos no hizo el gol. O sea, después ya no, Messi, eso ya te regulan, ya no están desesperados por el partido se forma, no es que te dejan ganar, sino que el partido ya se plantea de otra manera, igual que nosotros, a los 10 minutos le hacemos un gol y no nos vamos a ir otra vez a presionar arriba y vamos a cerrar, ¿verdad? El gol va a ser táctico. Yo lo que digo es que los primeros 15 no nos pueden ellos ganar en la presión, que ellos sean los que nos presionen. De local los primeros 15 nosotros le tenemos que presiona, Jota. No sé. ¿Te deja jugar? Sí. ¿Te deja jugar a Paraguay, a Brasil, hasta Uruguay? Pero los primeros 15 Argentina alguien pone ahí hoy no me acuerdo Lautaro, ahí en la mitad de la cancha, Messi ahí cerquita de él y espera nomás. O sea, no. Es que hoy el momento de Messi nosotros necesitamos 10, 15, 20 minutos de gran juego para que Messi saque ventaja y después olvídate, manejamos el partido con esos jugadores. O sea, yo no le veo a Messi a los 70 corriendo como loco o a los 35, 40, sigue. O sea, ellos son el grupo. O sea, es un cálculo distinto con Argentina porque todo en base a Messi, pues. Tiene que buscarle a Messi cómo él se va a sentir cómodo. Y hacer un partido para que en los 90 minutos corramos, nos sacrificamos y darle que Messi tiene que ir, tiene que venir, no. Entonces esos 10, 15, 20 minutos de frescura es donde seguramente Argentina va a querer salir. De hecho, no me estoy equivocando en el dato, ¿verdad? El partido que no hicieron el gol lo hicieron rápido. Sí. ¿Verdad? Y después te manejan. No, nosotros lo hicimos rápido. El gol de penal de Ángel. Ellos empataron de un córner después. En el primer tiempo también. Él se fue el partido allá. Sí. Claro. El gol que nos hacen rápido es en la Copa América. En la Copa América. Ahí está. Eso es el gol de Papu Gómez. Y después manejaron el partido, sí, claro. Sí. Ese partido jugaron con Papu y Di María, que no pusieron tanto más extremos, claro. Contra Brasil en la final, de hecho, Argentina aprovecha los primeros minutos, una pelota larga, Di María gana, hace el gol. Y después, no, es que Argentina atacó todo el partido. Manejó correctamente el partido. Tuvo 2 o 3 chances nomás. Sí. Pero tampoco lo exigieron mucho a su arquero. Creo que Diego Martínez en ese partido respondió 1 o 2 veces como máximo. Qué distinto ahí, Jota, de la marca personal que hizo Junior Alonso con Neymar a hoy, por una eventual marca personal por Messi. Digo. No, él no puede seguirle a Messi porque Messi es desordenado. A Messi, si alguien le va a seguir, tiene que ser un volante como pasó aquella vez Cuba. ¿Sería Morel hoy o Villasanti? Sí, pero no creo que pase eso por los nombres que utiliza. Porque... ¿Qué pasa si Villa le sigue a Messi? ¿O Arzamendia? No, Arzamendia no puede seguirle a Messi porque ahí tenés ese Molina o el otro que pasan y Di María va a jugar a la derecha. Acuña. Si es 4-4, Di María va a jugar a la derecha. Ese 4-3-3 que nos dijo el mismo periodista, Di María a la izquierda y Messi a la derecha y Lautaro ahora Correa de 9 y 3 en el medio. No creo, sería algo muy... Aparte ya dijo Scaloni, el equipo va a ser el de la final. Va a cambiar de nombre, no va a cambiar de sistema, porque referenció la final con Brasil, ahí jugó 4-4-2, con Messi y Lautaro arriba. Messi juega desordenadamente arriba, él se para donde se le antoja, o sea, él no se va a la izquierda porque a él no le gusta la izquierda más, él se tira a la derecha, pero su punto de partida de responsabilidad dentro del equipo es de 1, o sea, ahí donde va a jugar Mirón hoy, 4-4-1-1. Messi del 9. Claro, Messi no es el 9-9. Es Lautaro. ¿Cómo va a jugar Almirón hoy? La posición está clara, ¿verdad? De 4-4-1-1 me parece con Arzamendia y Ángel abierto. Pero ¿qué función va a tener? O sea, ¿qué partido le vamos Tapar la pared es primero. Pero ahí me confundió un poquito, ¿verdad? Porque ahí tiene que soltar Villa. Porque él dijo, el profe Berizzo dijo en la conferencia que él no quiere que el 9 recorra los centrales. Él quiere poner 2 hombres de referencia, dijo, para los centrales. Entonces significa que va a soltar a Almirón. Almirón en muchos momentos... va a ir con el volante central de ellos? No, Almirón va a ir con el central.
Claro, por eso, ¿y quién va con el volante y central? va a tener que derecho? soltar Villasanti. Por eso. Villasanti va a tener que... Entonces Morel no puede ir mano a mano con Messi, tiene que ser posicional. ¿Y si lo tira Romero más adelante como viene jugando, de hecho? Y ahí Digo, ya que habla entonces de- Almirón vaya a jugar Ya que habla a... de no poner uno solo para... Y ahí vamos a salir en un partido trascendental contra Argentina que tenemos que ganar en el combo X del Mundial. Va a jugar Almirón a la derecha. Porque Arzamendia no vaya a jugar a la derecha. O sea, ¿cómo armas ahí el equipo? O sea, Lo que ¿vamos a nunca ir a hizo. un invento ahí? No creo. Normalmente no se cambia mucho de lo que viene funcionando. Yo digo para conservar el famoso 4-3-3 del que habla Berizzo nomás. Pero ¿Qué? nunca jugamos ¿Qué? 4-3-3. Claro. Pero él siempre dice... 4-2-3-1 es la figura que más se usa. Al final está el 9 y siempre con dos delanteros tirados hacia los Él costados. quiere jugar con un punta. Él es de la Sí, escuela sí, un que, punta. que los dos 9 molestan. Él quiere jugar con un punta. Entonces, Se el superponen. trabajo, porque después dijo, Almirón también puede jugar como interior, dijo. Cuando Argentina te hace retroceder demasiado y sus Molina se te para ya en ataque y Messi o Di María caen a una de las rayas, Alderete no tiene que salir a la raya. Ahí tiene que venir Arzamendia para marcar la raya y Alderete hace de tercer central. Entonces ahí nos paramos 5, ¿verdad? En ese momento. Entonces ahí Almirón, que en la otra función, cuando vos presionas alto, es segundo punta o es un doble 9 para presionar al central, pero cuando el partido se te está dando en tu campo y vos estás retrocediendo, Almirón pasa a ser interior por izquierda. Él va a completar la línea con Morel de tapón, Villasanti, Almirón. ¿Entendés? Entonces no es que él va a jugar ahí, después el partido te lleva a donde jugaste más tiempo, pero él su figura va a ser 4-4-1-1. Momento de presión, Almirón pasa a ser un 4-4-2, el segundo punta. Cuando perdés la pelota y la posesión y el trámite del partido y Argentina retrocede, vamos a ser un 5-3-2. Pero no va a ser conductor. No va a ser no va a jugar de conductor, digo. Y si se nos... salvo que Argentina nos haga un gol. A eso es lo que voy. Si se nos da el partido y Messi y el que va a jugar Correa pierden la presión arriba y nosotros tenemos salida y le peloteamos, Almirón va a tener mucho tiempo de movilidad para la salida que vamos a tener el espacio, porque los centrales van a tener la pelota y ahí él va a tener que ser conductor. ¿Con quién y por qué pierde la posición Pica Lucena? Yo creo que por su momento, porque él necesita el referencial hoy, él necesita el Morel, el tapón, hoy. ¿Contra Libertad jugó muy bien o no? Sí, jugó muy bien, pero ese partido jugó muy bien, los anteriores venían a los tumbos. Siempre juega bien él, pero no está volando como estaba volando antes. Y vos necesitas, Arzamendia va a jugar, Romero va a jugar, él necesita el posicional que es Morel, y Villasanti es el que tiene más recorrido. O sea, él hoy prefiere la agresividad del recorrido de Villasanti que el pie de Lucena. Tienen que jugar Morel, yo creo. O sea que si va a haber un cambio, por ejemplo, y va a entrar Lucena, va a entrar por Villasanti y no por Morel. Ahí ya depende del partido. Del partido, sí. Pasa que los dos son muy polifuncionales, Villasanti y Lucena. Lucena, vos decís que sea el... Ahora le faltó Lucena a Cerro. Al final él era el más tapón, el más agresivo. Cuando realmente vos le decías a Lucena, mirás el trabajo que él tiene en Cerro, y Lucena es lo que le faltó ayer también. El cambio rápido de lado para sorprender. Cerro ayer hace todo bien, pero su traslado de un lado al otro tiene 3-4 toques de más cuando Muy no está anunciado. Lucena. Claro, Carrascal para, toca, gira, para, toca, yo gira, creo para, que- toca, gira y después descarga. El otro Papa cambió y ahí viene la sorpresa. Yo creo que Lucena pierde el puesto de un Arzamendia, no posicional, pero Claro. porque si no jugaba Por función. Arzamendia, claro, podían jugar los tres en la mitad de la cancha, lo abría a Almirón a la izquierda, y era Almirón, Tony y Ángel. Totalmente. Lucena, Villasanti y Morel. por Me eso. parece que pierde con Arzamendia, más allá de que no sean de la misma posición, ¿verdad? Me parece Claro, que por el sistema. por el sistema. Por la función. Pues cambia de sistema, pues entonces queda con dos volantes centrales. A Lucena por izquierda. ¿Cómo? A Lucena por izquierda en ese equipo. No. Yo creo que cambia de sistema y pasa de jugar de jugar con tres volantes a dos. El que pierde la posición es Lucena y lo pone Arzamendia por izquierda. Pero en un 4-4-2, ¿verdad? Si hubiese jugado con tres volantes como habitualmente o como algunas veces lo hizo, jugaría o hubiese jugado con Lucena, Villasanti y con Morel. Lo habría Almirón por izquierda, a Tony de 9 y a Ángel por derecha. A mí me parece que pierde la posición con Santiago.
Bueno, ¿qué más, mi querido Cabo de la selección? 17:40 sale el bus, el mismo itinerario, no me acuerdo el itinerario del ¿Mercado bus. 4 no? No. Creo que no. Creo ¿Por que qué? General Santos arriba. Y dobla el Mariscal López, Perú, Azara. Colón, Canal 9, Carlos Antonio López O sea, sería. que no se va a pasar más por el mercado. Y por lo visto que no. Porque le preguntamos si se sabe el itinerario y el querido Rafa dice que va a ser el mismo que el partido pasado. Porque eso tiene que tener un porqué. Sí, tiene que tener. O los jugadores no quieren más, o algo, no sé. No, pero el jugador, ¿por qué no? No creo. O el técnico. Se divierten. No, Jugadores pero en claro, el último sí, partido pero viste que... que hoy el ambiente tampoco es tal. Hablando, sí. hablando Y- con un histórico te dice que al entrar ahí de Rodríguez de Francia hacia el mercado 4 ya es emocionante. No, Sí, pero, no, pero hay, también, hay jugadores llorando dentro del bus y eso. todo. pero también, Con que sea, también se va despacio. Sí, eso sí. Claro, No, pero no avanza. No avanza, no, y es por la gente. Sí. Digo Que nomás que sale. hoy quizás la efervescencia como para emocionarse no es tal. Pero Y se a lo genera mejor. con eso. Pero Sí, siempre está. siempre hay En el ahí mercado 4 siempre hay. Un toque distinto. Sí. En el mercado 4 siempre hay. En los peores momentos de la No se selección. debería perder eso, creo. Y no. Es una zona emblemática. Claro. Son directivas, por eso alguien como dejar de eligió jugar en el porque tiene Defensor. que haber un porqué negativo. ¿Verdad? Que a lo mejor convence o a lo mejor no parece una estupidez, ¿verdad? Yo quiero decir, tiene que algo, haber un no voy a porqué. decir. El 7-13 dice Almirón necesita... No, perdón. Yo le prefiero a Almirón marcando y a Kaku más libre. Almirón no termina de ser eficaz. Es un velocista y hasta ahí. Almirón necesita muchas oportunidades para hacer un gol. De hecho, el gol que tiene es de penal, dice también el 7-13. Qué buen concepto. Cuba entró, pero para... No, váyase así. Pedirle su camiseta a Messi, dice. Váyase así. 7-6-7. Bueno, tenemos la pausa, Cristian, sí, tenemos la pausa. Hoy le piden la camiseta en el túnel ya, ¿verdad? ¿Quién le pide hoy a Messi? Yo le pediría en el túnel. Es cierto que me van a decir después, no, tenés que estar metido en el partido, pero... después, ¿cuándo vas a jugar contra Messi? ¿Quién cambia hoy camiseta con Messi? Yo le pego buena patada tipo Al Morel. Capi. ¿Sí? Pero ya habrá cambiado. Ya habrá ¿no? cambiado. ¿Todo sí? El partido pasado. ¿O no? Puede ser el último partido de Messi acá con la selección argentina, ¿verdad? Sí. ¿Vos sabés que hay Sí, mucha sí. gente que por eso quería ir a la cancha? Yo creo que Messi para el próximo mundial, él con 36, con 37 va a estar todavía en la selección. Con tiro libre, con penales, él va a estar. Ahí sí todavía. ya va a jugar de nuevo, Jota. A no ser, claro, a no ser que él ya quiera dejar el fútbol. Pero si él está activo, él con 30... ¿Cuántos jugadores hay con 35, 36 que están en un Sí, buen varios, nivel? varios. Encima él llega sin lesiones, bien formado. Él tiene carrera larga todavía. Pero muchos en Argentina justamente hablan de que este va a ser El último. su último mundial. A lo mejor ya no va a ser el 10, el dependiente Argentina de Messi, ¿verdad? Pero en la selección, Capaz suplente. y puede ser. Sí, ayer, hablando de eso, ayer Roque de la televisión argentina le dijo que quiere seguir jugando. No engaña a todos acá. Ayer Roque le tiró un centro, entre comillas, a Racing. Sí. Dijo Sí, que es sí. muy fanático de Sí, Racing, sí, sí. que sigue al equipo con sus hermanos inclusive. Y un ratito antes, cuando le preguntaron si quería ser presidente de la República o entrar a la dirigencia, dijo, no, yo estoy bien, me siento bien físicamente, quiero seguir jugando, digo. O sea, no va a concluir su carrera, te dice. No, No. Un año No va, más. definitivamente no va a concluir. le sigue faltando un 9 Hasta el a un equipo para hasta el abrirlo. 2022. Pero ¿Verdad? a mí me dio la sensación que A esa nivel mundial. gente que O le año hizo de la elección. nota no estaban preparadas. Uno dudó si estaban limpios o no, en una de sus preguntas. El 767 dice, hubo un fuera Berizzo en el mercado 4, dice. Pero eso va a ver. ¿Cuándo fue eso? Y habrá sido contra Brasil. Contra Brasil Que fue, fue la última vez que emocionante. la Pero selección esa pasó vez por ahí. fue- Pero por eso no Contra se Brasil puede fue enojar. emocionante. Pero esa vez no hubo un fuera Berizzo. Esa No vez al recuerdo. contrario fue... Siempre vas a encontrar a alguien que puede. ¿Cuál fue Claro, el- no malo. Es que si Colombia. es por eso, cuando termina el partido contra Colombia, Colombia, ante la gente Colombia. gritó. Contra Colombia puede ser. Claro, pero En la previa ante Colombia puede Sí, ser. porque ahí recuerdo que pasó. ahí no pasaron por el mercado 4. ¿Seguro? Hace 2 partidos que no pasan por ahí. Colombia y Venezuela. Es verdad. Llegan a Sí, porque al el General primero, Santos es y ahí cierto, doblan a la el derecha. primero Es fue cierto. una cuestión de qué pasó
y que contra Venezuela se iba a pasar y al final no se pasó tampoco. Sí, porque esa vez estábamos acá para Brasil-Argentina y terminamos relatando el trayecto del bus hasta el Defensores. Y allí seguíamos las imágenes y en pleno recorrido nos dimos cuenta que cambió el histórico trayecto que incluía pasar por el Mercado 4. Hacemos una pausa. ¿Cabo algo más que agregar? No, eso es todo. 17:40 para los que quieran salir a ver el bus de la selección. Últimamente es más emotivo lo que hace Chiche Corte, por ejemplo, frente al canal, que el trayecto del Pané hasta el Defensores. Pero esperemos que hoy cambie. Bueno, gracias. Cambie Cabo. las cosas. Correcto. Hacemos una pausa y ya venimos. Dale. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Moscas y mosquitos, arañas y cucarachas. Hasta alacranes podemos tener con este clima. Con Matiris mata todo. Evita que tu casa sea un aeropuerto y de alimañas. Úsalo en todas sus presentaciones. Es súper efectivo, fulminante, más rápido que chisme de barrio. Matiris es la solución para acabar con todo tipo de insectos, voladores y rastreros. Y aparte, te cuida del dengue. El que sabe, sabe. Matiris, efecto superior contra insectos. Tupi tiene el mejor local, ven al mundo Tupi. Por precio y mayor variedad, ven al mundo Tupi. Mejor servicio y garantía en Tupi lo encontrará. Tupi Electrodomésticos, Avenida Boyani, Músicos del Chaco. Teléfono 569-9000 con rastreo automático. Todo para tu hogar. Llegó Griegur, el nuevo yogur griego de Lácteos Trébol, con más sabor, más pulpas y más proteína. Griegur te ofrece 9 gramos de proteínas por cada toma y sin azúcar agregado, para que te mimes sin sentirte culpable. Disfruta tu nuevo yogur griego en 3 deliciosos sabores: azaí, acerola y guayaba. Griegur de Trébol, otro producto con la garantía de la cooperativa Chortizer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. Vuelve la tan esperada Semana Naranja a Tupi con descuentos increíbles en toda la línea electrónica y vuelve con todo. De lunes 4 al domingo 10 de octubre encontrarás precios únicos al contado y en cuotas en los productos más solicitados: celulares, parlantes, notebooks, televisores, impresoras y mucho más. Y si ya sos cliente de Tupi, tu primera cuota lo abonás en el mes de noviembre. Y atención, desde el 1 de octubre hasta el 31 de enero, todas las personas que realicen sus compras están participando del gran sorteo de la camioneta Ford Ranger 2022 y más de 100 premios. Te esperamos en nuestro showroom sobre Avenida Boyani, esquina Músicos del Chaco, de lunes a sábados de 7:30 a 18 horas. También podés comprar las 24 horas en www.tupi.com.py, llamando al call center 021-569-9000 o a través de todas nuestras redes sociales. Y no te olvides que contamos con envíos a todo el país. Y si sos de Asunción o Gran Asunción, podés pasar a retirar tu pedido de nuestra exclusiva zona Picá 2 horas después de haber realizado tu compra. La gente sabe. Poder abrir una cuenta sin tener que moverte de donde estés significa tener más tiempo para ponerte al día con tus series. Si no tenés una cuenta Itaú, abrí una ingresando a itau.com.pi/cuenta digital. Sin moverte de tu casa o de donde estés, lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros. Y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos.
Si el plan de este fin de pizza con amigos, pedilo en Monchis, que te regalamos 30% de regalo, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza. Vamos juntos. No hay asado sin chori queso de Chorti. Tampoco sin choris de Viena. Picante, morcilla, parrilleros, butifarra. Y ahora también sin el nuevo chorizo napolitano de Chorti, que está buenísimo. Cuando los muchachos planean el asado, siempre el primer elegido es el chori queso de Chorti. El único, el original que en tu parrilla no puede faltar. Embutidos Chorti, qué buenos están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de ventas del país, con la calidad de la cooperativa Chortixer. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la sub de Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, Príncipe Quitadol. Matiris te protege de los mosquitos y del dengue. Por eso cuando estés en el patio tomando tereré o preparando el asadito, prende los espirales y stick Matiris. El que sabe, sabe. Matiris, llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. En la República Luque, los precios más bajos encontrás en Comercial Virgen del Rosario, en todas sus secciones para mayoristas y minoristas, con su triple acceso sobre Moisés Bertoni y Javier Bogarín. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. Bueno, aquí estamos, 13:07 minutos. A ver, Nico, antes de hablar de Cerro Sol. Antes, por favor, yo a Roque le estoy viendo muy bien últimamente. Suele hacer algunos piques intensos y ya no sale lesionado, cosa que hace un tiempo atrás no pasaba, dice el 376. También le bajaron la caña a Berizo, Cuba y Jiménez. Dice el 767 que insiste que pasó cuando cruzaban por la zona del mercado los muchachos. Ah, mira. Berizo dijo que el mercado es mufa, dice. No tengo prueba, pero tampoco duda, es broma. Un abrazo para el 713. Están escuchando los muchachos. Gracias por escribirnos. Cerro Sol, ¿tenés algo, Cristian? A ver. Y hablamos de Cerro Sol de América que se jugó el día de ayer. ¿Tenés una partida a Edo? A ver, ¿qué dijo Nelson? Bueno, yo creo que el equipo de Berizzo hoy en día, a lo mejor, o hablo mejor del equipo nuestro de aquella época, yo creo que lo que nos caracterizaba era siempre esa entrega, esa inquietud que nosotros teníamos no digo solamente de raza, sino que nuestra apuesta era totalmente a eso. Hoy en día yo creo que no digo que los jugadores hoy en día no se entregan más, solo digo que nos esmeramos más los paraguayos en jugar mejor a que iniciemos como veníamos antes, como la buena defensa y después de eso tratar de llegar a los goles. Hoy en día yo creo que eso nos está faltando un poco, esa solidez que antes teníamos. Bien. Y tratar yo creo que de neutralizar el juego de Messi o que tratemos de que no le llegue lo más fácil posible a Messi la pelota. Y bueno, yo creo que Independiente de Argentina está pasando por uno de los mejores momentos en la última década, diría yo, y será un partido súper difícil, pero yo creo que Paraguay, con su gente y con la solidez que extrañamos hoy en día, si vuelven a encontrar eso, yo creo que tenemos buenas chances también, por lo menos de jugar de igual a igual. Hablaba de la mayor solidez que hace falta.
Nelson Aedo Valdés. Se hablaba más de un problema defensivo que otra cosa, según entiendo lo que manifestaba Nelson. Para cerrar el tema de Edo y lo que decía, ¿están de acuerdo o no? Yo estoy de acuerdo con su concepto. Después hay palabras, verdad, que se toman bien, mal de acuerdo a lo... Pero el concepto yo completamente de acuerdo. Hoy priorizamos a nivel global, luego, ¿verdad? Pero más todavía en la selección. Lo que hacíamos antes estaba mal y que hay que jugar a la pelota. Y era cierto. Hay que jugar más a la pelota, pero lo que hacíamos antes no estaba mal. Pero había que darle un poco más de pelota a lo que hacíamos antes. Ahora es como que todo está focalizado en eso y dejamos lo otro para tener esto, y no tenemos. Pero era más compacto también defensivamente. Porque lo otro te da eso, solidez. Esa es la palabra que usó también Aedo, que a mí particularmente me encanta, porque a mí el inicio... que él era delantero. Claro. El gol contra Argentina es muy recordado. Aedo es quien define, pero Cabañas hace la vueltita. Una gran jugada allí. Sí. Hay que hacer una jugada como esa en un partido tan importante, aún siendo un equipo que no se caracterizaba justamente por eso. O sea, creo que Cabañas era en ese equipo el jugador diferente, y después como que siempre utilizamos los recursos de toda la historia del ese fútbol equipo paraguayo. tenía para jugar bien también. Lo que no tiene este equipo es para jugar como jugaba el otro equipo. Ese equipo podía jugar bien también. Pero cada vez... yo estoy de acuerdo con la apreciación de Fede, pero cada vez nuestros técnicos ponen menos luego a los fantasiosos. Están los marcadores, lo que suben y bajan, lo que se suben ahí por el mástil, lo que todo está el travesaño, y no los fantasiosos. ¿Quién hay o no hay uno que te pueda dar lo que te da Cabañas, una fantasía? Nico, guardando la distancia. Para mí sí hay. Cabañas fue extraordinario. Pero ya sé, pero no se los pone. Pero y no hay. Florentín, por ejemplo, te puede dar algo diferente. Florentino es eso. Florentino es un jugador. Puede hacer. Florentino es un jugador. Enciso, por ejemplo, no va a entrar Enciso. Florentino tiene magia. Florentino es un jugador intenso. Sí, pero ay, amigo, eso es malo que quiero decir. Es intenso. Enciso no le va a poner. No, Enciso no puede jugar en la selección todavía. Te digo que hay uno que te puede hacer esa media vuelta y de repente una fantasía hay. Pero no se lo pone ni en los equipos y mucho menos en la selección. Cabañas tenía una particularidad, por eso Cabañas tampoco fue el gran Cabañas. O sea, Cabañas fue en la última etapa de su carrera, él fue encontrando el posicionamiento de punta goleador. Cabañas estuvo en el sub-20, él ya estuvo en mundiales, sub-17. Yo tengo un partido en Universal que jugaba Diego Gavilán, Pitu Ramos parecía una criatura así de 14 años, y Cabañas estaba ya en ese equipo. Sub-17, ya estaba en la selección. Cabañas explotó después, o sea, siempre fue un gran jugador, pero él se hizo líder, dueño y el jugador histórico que es de cuando se hizo centro delantero goleador. O sea, eso no hay mucho de eso, Nico. O sea, no, pero yo digo de la fantasía, no del gol, de la fantasía, de Enciso. Por eso Julio Dos Santos ya no está más. Vos si te da una estirada, un túnel y un pase de 40 metros Julio Dos Santos, ¿te va a sorprender o no te va a sorprender? Claro que no te va a sorprender, si sabe qué puede hacer. Pues Nico, para hacer un doble... Lo mismo de Camacho, por ejemplo. En Olimpia, ¿quién te puede hacer algo diferente? Un firuletito ahí, pero un no pase están, Camacho, Nico. y sí, y no es lo están, que y bueno, y eso no podés, porque se prioriza otro tipo de jugadores hoy ellos día. No tienen la intensidad para estar en esos equipos, por eso no están. Hoy tenés que tener esa intensidad. Cabañas fue el último jugador fantasioso que tuvo la selección. De 9. Cuando él era volante no tenía claro, lugar en la selección. En esa última parte y en ese tramo de las eliminatorias. O sea, a lo en, largo de las eliminatorias. En un Paraguay 4-4-2 con pelota suelta como esa, él te daba la fantasía que tuvo toda su vida en su carrera. Pero él como volante no fue jugador de primer nivel. Él fue jugador de primer nivel como delantero. Cuando él encontró, no sé si fue en Chile o en México, esa posición ya detrás del punta. Como terminador de jugada. Pero él jugó acá Copa Libertadores, jugó en 12 de octubre, él estuvo acá y vos ves en su carrera, él era un jugador conocido, pero no era determinante cuando él era volante. Que hay jugadores, pero hoy se rechaza, rechaza ya es muy fuerte, ¿verdad? Se le gana en prioridad otro tipo de jugadores. Eso no es a lo que yo me refiero. Fariña de Cerro, ¿por qué no juega Fariña? Pero al revés, porque no es intenso, Nico, porque no corre. Edo justamente es que
hay menos solidez que antes, o sea, se apuesta más a ese tipo de jugadores. No, pero Fede ponderó lo de Cabañas. No, y Cabañas... Por supuesto, que no está mal, ¿verdad? Claro está bien. Que tiene, o sea, no... Claro, pero no digo nomás. nomás. Distinto, yo creo que Paraguay, a mí, ese equipo de Paraguay, a mí me gustaba cómo jugaba. Me parece que jugaba bien y por momentos jugaba lindo cuando Cabañas agarraba la pelota y se juntaba con Barreto. Ahora, el tema nomás que cuando pasó lo de Cabañas, ahí nos quedamos sin juego. Claro. Por eso llegamos a la final de la Copa América con 7 empates. Siendo para que vea que yo le conozco nomás a Fede, ¿verdad? Que no necesito 3.000 años para saber cómo es un juego. Lo que él quiso decir, yo voy a decir groseramente, cuando J dice, Aedo mete el gol, lo que él dice, pero Cabañas, lo que dice él es que Cabañas hizo todito y Aedo empujó nomás ya. Por supuesto. Más o menos así. Y así fue. Y así fue, pero en para que Cabañas llegue a esa situación de hacer esa jugada que hizo. Es lo que dice J. Cabañas llega a esa situación de hacer esa magia en una pelota larga, en un rebote que le queda ahí. Cabañas no llega en esa situación de hacer magia después de venir, tocar, generar, que se abre el lateral, cambio de frente, después le llega y él hace esa magia. ¿Entendés? ¿Cómo? Tony Zanabria es capaz de hacerte eso hoy. Luis Amarilla tiene el talento para hacerte eso hoy, pero ellos tienen que encontrar esa pelota suelta para hacer eso. Nosotros no el estilo de juego es de cómo vos llegás a esa situación, no solamente el jugador, sino el estilo que se propone jugar. Yo cito Cabañas fue el distinto de nuestra selección, pero él fue lo máximo que tuvo Cabañas para ser el distinto de la selección fue que él se acomodó a el estilo de juego de la selección, porque en México era otro juego, tocar, jugar, y ahí él era goleador. En la selección había que ser intenso, había que saber correr, no descompensar el equipo para que no se pierda la solidez, y ahí sacar tu magia. Ahora, un partido en el que justamente se mezclan, se me viene a la mente, la fantasía de Cabañas y la solidez de aquel equipo del Tata Martino contra Colombia, en Bogotá. Sí. Cabañas saca un remate de, no sé hasta ahora si quiso tirar un centro o rematar al arco, el arquero estaba adelantado, él gol. dijo al arco. 1-0. Que quiso tirar un centro y vio el arco y ahí cambió directo. El mismo Tata Martino. Esas son genialidades. El mismo Tata reconoció que el partido fue horrible. Cuando le estábamos esperando, él sale último del vestuario. Sí. Ya era exagerado, a las 12 de la noche parece que ya era, y él no salía. Pero todo a Cabañas. Le queríamos preguntar eso, güey. Y se le hace la pregunta y se enojó él. Se enojó porque se le dijo, ¿quisiste patear al arco o quisiste eso mismo? En esa época él se enojaba por todo. Dijo al arco y ¡pum! Se subió en el bus y nos dejó ahí en era banda. Era una época todo. muy distinta de Cabañas. Él era muy especial. Muy especial. Conseguir una nota con Cabañas era más fácil tenía hablar con el Papa en su momento. Sí. Tenía un carácter importante, ¿verdad? Sí, totalmente. Importante. Bueno, Cerro Sol. ¿Por qué no te gustó? Sol hizo un gran partido ayer, Nico. Sí, a partir de priorizar la defensa, y me pareció bien porque famoso, uno sabe que Cerro va a tener la pelota, la famosa tenencia, tocaron 54.937 veces la pelota los jugadores de Cerro, pero no hicieron daño, ni pateaban al arco. Se diluía todo en la cercanía del área, insistió siempre en lo mismo, muy repetitivo, cansino, lento el juego de Cerro, ¿verdad? En la elaboración parecía bien, ¿verdad? Aquí, allá, ahí una metida de pelota para Enzo, que estuvo muy flojo para mi gusto, Enzo Jiménez, y después entró Mateus, que también parece que va a meter 3 goles en un ataque que él hace y se diluye todo, porque tira la pelota afuera, se le termina la cancha, pero muy flojo. Sol de América hizo un buen negocio a partir de eso, porque sabía que Cerro iba a proponer ello, y golpeó en el momento justo, justísimo, hablando de justo, justísimo ganador Sol de América, porque jugó mejor en el global, en lo que planteó. Uno tuvo la lectura de que a eso entró a jugar Sol de América y le salió demasiado bien. Pero Cerro muy, muy bajo el nivel. ¿Cerro Sol? A mí me parece que Cerro jugó como puede jugar, como está entrenado para jugar y lo que tiene para jugar. Vos decías ayer el partido, la pucha, se te va el partido, mete pelota al área y mete un 9. No tiene. No. O sea, hoy Cerro tiene una exigencia sobre un plantel que se ganó la posibilidad de la exigencia porque está jugando en Cerro, pero mira bien que tiene. Tiene todos chicos de la casa, bueno, pero ya tiene mucho partido. Bueno, tiene mucho partido porque se les banca. Del Valle hay que bancarle ahora. Hizo otra vez. Él se equivocó en los 2 goles, por eso perder. Pache erró bajo el arco, cuando era 1-0 a tu favor.
Entonces, Liga no tiene la jerarquía, vamos a decir, en la cantidad de jugadores que necesita. De hecho, le metió a Martínez por Boselli, por ejemplo, era para que tenga velocidad, porque te estaba faltando velocidad. Si vos tenías un 9 grande ayer, metía un 9 grande ayer para levantar un poco pelota. Que no es tirar centrazo de cualquier lado, sino generar espacio. Alan Rodríguez y Alan Benítez, los dos levantan buena pelota de los costados. Es lo que tiene Cerro. Cerro necesita tener precisión, velocidad y pase atrás. Tienen que llegar los volantes. Aquino y Pachi no pisaron el área ayer. En la que pisó Pachi, hizo el gol. Entonces, si no tiene la resolución individual en todos sus partidos, Cerro va a sufrir, no tiene otros planes. Por eso dice capricho, que se insiste, que esto no tiene. Es distinto a Libertad y a Olimpia. Es distinto a Sol. Sol puede jugar de la manera que se le antoje. Tiene plantel para todo. Y no está encasillado en un estilo. Pero normalmente lo que utiliza es cerrar espacio, correr. Tiene todas las características. Cerro y Nacional no. Nacional se le complica el partido y no puede. Aquí en la tira centro a Villagra. Hizo gol de cabeza a Villagra. Busca su video, habrá hecho 4. Empujando bajo el arco. No es que gana arriba de casa. Si está bien Fleita entra y te fuerza lo que te forzó los repos. Fleita nunca tampoco está bien. Siempre 1 o 2 después desaparece. No tienen, ellos dos no tienen ese estilo de solución. Tiene más plantel Sol. Mucho más plantel. Acá te das cuenta, porque acá es donde uno dice, no, pero porque ayer no jugó con todo inclusive. O sea, con todo, no, me refiero a Nildo Viera no viene jugando en el... Por poner un ejemplo nomás. Mirá a lo que digo, porque dije mucho más plantel. Sí. Vos mirás, en los 11, 15, 18 de Cerro, tiene más plantel Cerro. Pero vos mirás los 30 que se usan para estos torneos, tiene más plantel Sol. Sol tiene más nombres. Sol no tiene... más resto. Decime un juvenil de Sol que le están dando minutos. No, ninguno. Sol no puede meter un juvenil con toda la formativa que tiene bien trabajada. Y no hay espacio. ¿Quién va a debutar ahora en Sol? Es más, Sol habrá hecho más de 11 contrataciones para este segundo semestre. Entonces vos decís, bueno, no tengo en mente la lista mejor plantel tiene completa, Cerro, sí, pero en grosso, a lo largo vos decís, bueno, acá te entra Mudo, te entra Wildo, te entra, y va a empezar a mirar todos esos nombres que te sobran, es mejor plantel. Nildo Viera, por ejemplo, no tiene cabida en el equipo del torneo local. En 3 partidos hizo 5 o 6 goles, si no me equivoco. Hoy es el goleador de la Copa Paraguay. Sí. Y en torneos de liga ni siquiera... en la clausura puntualmente, para ser más concreto, ni siquiera en el banco aparece. A Da Costa, que entró y hizo 3 goles en 3 partidos, le costó entrar porque no tenía el ritmo. Sí. Después recién entró, y Wildo no tiene ese ritmo. Por eso digo, ellos estando en esa situación son los mejores. Pero ¿cómo llega a esa situación? ¿Cómo él llega a ser titular indiscutible? Para ser titular indiscutible en Sol tiene que tener una intensidad y recorrido que no tiene. Pero después cuando se le da la chance y entra, vos ves que es solución y soluciona. Pero ¿cómo? O sea, como que yo sé arreglar el cable que está allá arriba, pero no sé subirme la escalera. Pero yo sé arreglar el cable. Bueno, ¿cómo me tengo que saber subir la escalera? Bueno, esos ejemplos de Jota siempre tan prácticos. Sí. Nos vamos, señores. A ver, por Fede. Tercera edición consecutiva, por más que haya habido una pausa en el 2020, no habrá clásico en la final. Bueno. Hablo de Olimpia Cerro en Copa Paraguay. Es verdad. Hasta ahora no jugaron. De hecho, hasta ahora, entre los grandes, el único que llegó a la final fue Olimpia. Se hizo el esquema siempre de por un lado Olimpia. Entre Olimpia y Cerro. Sí, claro. Guaní campeón de Libertad. No, está bien. Por un lado Olimpia, por el otro lado Cerro, para que se enfrenten en la final. Ese esquema siempre se preparó, pero hasta aquí no se dio. Rápidamente, recibió muchas críticas Luis Enrique cuando nominó en la lista para el partido contra Italia a Pablo Martín Páez Gavira. Gavi le dicen. Y él no solamente que se cayó y lo convocó, sino que le puso de titular ayer. Hizo un partidazo, tiene 17 años y hoy toda la prensa española y la europea está hablando de este chico. Le ganó a Italia y le rompió el invicto al equipo italiano. Y lo que dijo Luis Enrique en la conferencia previa, ¿escucharon? Cuando le preguntaron justamente sobre estas situaciones. Y él dice públicamente que no lee, no le interesa lo que dicen los periodistas y que él sabe más que todos los periodistas. Eso dijo. Y entró a marcarle a su ídolo, el chico que es Berratti. Ya ganó Corea 2-1, le ganó a Siria. Son Hyun-min y Beon marcaron los goles. Y
están empatando Irak y Libia 0-0. Falta 6 minutos de adición, ya se está jugando partido de eliminatorias de Asia. Así bueno, estos son los partidos. Aviso parroquial J. Un saludo para todos. Aviso parroquial Fede. Para repasar, a las 20, Uruguay-Colombia, a las 20:30, Venezuela-Bolivia, a las 21:30, Venezuela-Brasil es el partido en Caracas, Ecuador-Bolivia a las 21:30 y a las 22, Perú-Chile. Saludo a Cayo, saludo al mejor equipo, dice Cayo del 298. Rápidamente, noticia importante, el sábado la intermedia habilita la entrada del público, dice también. Qué así bueno. Que se pueden clasificar ya los que están ahí detrás de General Caballero. Resistencia y Tacuaré, dependiendo de los resultados que se registren. Perdón, tenemos un poquito de Pumpido, Chiqui y Nildo del día de ayer y nos vamos con eso, Cristian, y la pausa. Chao, señores, nos reencontramos hoy a las 19, la previa, y con Nico desde el Defensores, y ya después enganchamos con Jota para transmitirles Paraguay versus Argentina. Que gane el Albirroja el día de hoy, sí, que sea un gran resultado. Chao, chao, buenas tardes. En el corazón de Unión Fútbol Club, somos tu equipo. Sí, la verdad que contento por el resultado. Como siempre lo dije la primera rueda, este es un torneo que nosotros tomamos con mucha seriedad. Le toca jugar a los chicos que menos minutos tienen por ahí en el torneo, pero este es un grupo grande que todo quiere lo mejor para Sol, y queda demostrado en lo que mete en cada partido, no solo en la Copa Paraguay, sino también en el torneo local. Así que seguimos por el camino que queríamos seguir. Era importante pasar hoy ante un gran rival con la forma de ver el fútbol, el mejor entrenador del fútbol paraguayo, y nos tomamos con mucha seriedad esta Copa, lo repito siempre después que termina cada partido. Unión Fútbol Club, el equipo campeón. Sí, claro que sí, es muy importante. Sabíamos que nos enfrentamos a un gran rival. Teníamos que estar concentrados los 90 minutos. Así fue, la verdad, una victoria sacrificada, pero merecida. Bueno, contento por pasar la siguiente fase. ¿Por qué hoy Sol de América fue superior y se alzó con la clasificación? Y yo creo que hicimos bien las cosas durante los 90 minutos. Gracias a Dios me tocó también ayudar al equipo marcando. Estuvimos concentrados los 90 minutos, como te dije, cerrando todos los espacios, no dejándole jugar al rival, y bueno, gracias a eso pudimos sacar la victoria. Unión Fútbol Club, dejando todo en la cancha. Por un lado nos va a dar la posibilidad de dedicarnos exclusivamente al campeonato, a buscar conseguir el título, recuperar los lesionados. Ahora tenemos días para eso, tenemos varios lesionados, y esperemos que para la reanudación del campeonato contra River ya estemos completos. Sudando la camiseta. Unión Fútbol Club. Poder abrir una cuenta sin tener que moverte de donde estés significa tener más tiempo para ponerte al día con tus series. Si no tenés una cuenta Itaú, abrí una ingresando a itau.com.pi/cuenta digital. Sin moverte de tu casa o de donde estés, lo que te pasa a vos también nos pasa a nosotros, y tratamos que eso se refleje en todo lo que te ofrecemos. Si estás vos, está Itaú. Cuando el asado nos llame, choris no pueden faltar. Viena, picante o morcilla, napolitano es genial. Los chorizos siempre de Chorti, pero qué buenos que están. Chori, queso, solo Chorti, el único original. Embutidos Chorti, qué buenos que están. Encontralos en nuestros 17 salones y en los mejores puntos de venta del país. Calidad de la cooperativa Chortitzer. Ahora, en Localiza, podés alquilar tu vehículo sin límite de kilómetros, desde $35, para que ningún imprevisto te impida seguir con tu rutina. Viaja tranquilo, nosotros te acompañamos. Ahora, cuando pedís tu comida favorita, Paul Delivery de Monchi se viene con 30% de regalo. Los fines de semana, pagando online con tu tarjeta Itaú Mastercard Debit Contactless. Promoción válida hasta el 26 de septiembre de 2021. Conoce las bases y condiciones ingresando a itau.com.py. Usa Matiris en tu hogar contra todo tipo de insectos, moscas, mosquitos, arañas, cucarachas, hormigas y alacranes, que gracias a su efecto residual siguen matando por días. El que sabe, sabe. Matiris
y llevando la bandera paraguaya al mundo. Calidad garantizada de exportación en tu hogar. Matiris, efecto superior contra insectos. Para viajar, trabajar o simplemente vivir una nueva experiencia, en Localiza podés llevarte tu vehículo por $35. Eso no es todo. También podés usarlo todo lo que quieras. ¿Escuchaste bien? $35 y sin límites de kilómetros. Localiza, vamos juntos. ¿Sabías que podés abrir una cuenta bancaria sin perder mucho tiempo? Abrí tu cuenta Itaú en minutos ingresando a www.itau.com.py/cuenta digital, sin moverte de tu casa o de donde estés. Si estás vos, está Itaú. Hay una manera más rápida, más libre y sin interrupción para navegar por Internet. Fibra óptica de Rieder Internet, la nueva generación de red. Consultanos al 219-0219 o en www.rieder.net.py. También en Facebook e Instagram. Rieder Internet, más rápido, más libre y sin interrupción. Estaba pensando, ¿hay algo que combine seguridad, diseño, tecnología y buen precio? Claro que sí, la Hyundai Geely. Con sus modelos GX3, la Ingram GS y la Ingram X7 Sports. Geely representa y distribuye Automotor. Te dicen muchas cosas, pero vos sabés que para cada dolor hay un Quitadol. Quitadol, la marca más recordada de Paraguay. Ello, pues supe Quitadol. ¿Querés emprender ese negocio o ampliar horizontes del tuyo? ¿Querés entender cómo fidelizar clientes y tu posicionamiento en el mercado? Minimizar los riesgos y optimizar la rentabilidad de tu proyecto. Somos Metro Estudios de Mercado. Encontranos al WhatsApp 0981 251230 o en las redes sociales como Metro Paraguay. Yerba mate compuesta Arcoiris viene con 3 presentaciones: Mentaboldo, Cedrón Burrito, té verde sabor limón, Cocuy Cedrón Capí. Yerba mate compuesta, otro golazo de Arcoiris. Tener una cuenta digital Itaú es el primer paso para hacer todo sin moverte donde estés. Podés recibir y transferir dinero, hacer depósito de cheques, pagos, giros, cargos de saldo y mucho más. Si todavía no tenés la tuya, abrila hoy. Una cuenta ingresando a www.itau.com.py/cuenta digital. Si estás vos, está Itaú. El mejor equipo. Unión Fútbol Club. La Unión R800, amplitud modulada. Hola, soy Oscar Nenecho Rodríguez, amigo de ustedes, amigo de los asuncenos. En este corto tiempo que estuvimos al frente del municipio, hemos demostrado que con voluntad, con compromiso y con trabajo se pueden hacer las cosas. Ves que se puede, viste que se pudo. Ahora te pido ese voto de confianza, que nos acompañes por el sueño que tenemos todos, el sueño de una ciudad mejor, el sueño de una Asunción en orden. El 10 de octubre, vota lista 1. Animo, a que nañemo aña de vacuna mahahuere, nañan de COVID-19 mo avei maha. Anietemo akena. Upevarete koteme hueteriñañembo tapaboca, yayepohei, hañañemo mombyry mokõi metro jepeñandera piságui. Upéicharõ añoiténa ñanderasy mo'ãi, hañaño ñangareko paguasúta. Péicha oñemoñe'ẽ ñandéve Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social ha ojepytasóma ijykére Entidad Binacional Yasyrenta. Para cada desafío hay un utilitario Hyundai. Contamos con camiones y buses listos para poner en marcha tu emprendimiento. Camiones desde 2 hasta 70 toneladas de capacidad. Camiones con furgón refrigerado de fábrica. Camiones para la construcción y buses que marcan la diferencia. Apostá por durabilidad, rendimiento y garantía. Apostá por Hyundai Camiones y Buses. Visita nuestros showrooms en todo el país. Contactanos al 021-238-6765. WhatsApp 0981-680-005. O seguinos en redes sociales como Hyundai Camiones y Buses Paraguay. Representa Automotor. Para seguir creciendo, Alcides Riveros, intendente de tu ciudad.
El momento de la victoria ciudadana en Fernando de la Mora está más cerca que nunca. Con Alcides Riveros, intendente, y los concejales de la lista 2. Fernando de la Mora avanza. No te olvides, el 10 de octubre, Alcides Riveros, lista 2, para que Fernando de la Mora siga creciendo. No es solo un pedazo de tela, es el corazón de un país latiendo tan fuerte que parece que va a explotar. Es el piní que recorre el cuerpo, es perder la voz para recuperar la esperanza. Con el tiempo pasan los rivales, los protagonistas, pero no pasan las ganas de volver a verte, de reencontrarte. Y como toda pasión, por más de que a veces cueste, cada corazón sigue creyendo en vos. Ponete la albirroja. Albirroja, el sueño que nos une. Soy Carolina Bejarano y me candidato a concejal de Asunción. Quiero implementar el concepto de trazabilidad dentro de la Municipalidad de Asunción para transparentar las gestiones que tanto necesitamos los asuncenos. El 10 de octubre, vota diferente. Vota lista 20, opción 5. Una bomba en Medio Oriente estalló este fin de semana. Agrícola estaría la bolsa de valores registra un nuevos casos de coronavirus. La tecnología 5G comenzaría. El petróleo se mantiene en alza. Una fábrica metalúrgica se instala. En un mundo que cambia como nunca, renovamos la mirada para seguir dando valor con inteligencia. Una nueva plataforma con el perfil económico de siempre, adaptada al dinamismo actual y curada con el rigor periodístico que nos representa. Ingresá a www.5dias.com.py y descubrila. 5 días. Pasión por los negocios. Amanecer Folclórico, un programa diferente, con participación de los oyentes a través de nuestra línea telefónica. Amanecer Folclórico, con salutaciones, proverbios, dichos, ñenga, chistes, historias y leyendas, y todo lo que forma parte de nuestra cultura y nuestro folclore. Este y todos los sábados de 5 a 7 de la mañana, Amanecer Folclórico. Conduce Francisco Quico Sánchez. Epa, no te equivoques, Gustavo Rodríguez es el candidato. Epa, no te equivoques, es la opción 2 de la lista 4. Este domingo el voto ciudadano elige intendentes y concejales y el Grupo Venus te traerá la cobertura completa del día de las elecciones. Un gran equipo de profesionales de la Unión 800 AM, Venus Media, Aspen, la 95.7 FM de Ciudad del Este, la 104.1 de Caguazú y nuestro equipo digital te acompañarán durante toda la jornada. Voto a voto hasta conocer quiénes gobernarán las intendencias durante los próximos 4 años. Este domingo 10, desde las 6 de la mañana, viví las elecciones Paraguay 2021. Cobertura del grupo Venus Comunicaciones. Radio La Unión, R800 AM. En el corazón de América India, bajo un cielo azul, sol tropical regala su luz. En ese rincón
Muy pero muy buenas tardes, José Rojas les saluda, vamos hasta las 16 horas. ¿Qué tal, Guadalupe? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola José, ¿cómo estás? Buenas tardes a toda la audiencia, buenas tardes La Unión, aquí por la R800. Vamos a darle ya continuidad a lo que está ocurriendo hoy. En este momento estamos en plena campaña electoral de todos los candidatos y en ese sentido todos están con mucha tarea, mucho trabajo. Entonces vamos a ocupar poco tiempo el de Johanna Ortega. Ella es protagonista desde hace varios días, varias semanas, sobre todo desde que presentó la candidatura, sí, pero posterior, y cuando comenzó a hacer la campaña proselitista, pero también paralelamente como ciudadana realizó una serie de denuncias y pidiendo información a la municipalidad de Asunción sobre el manejo del dinero del COVID-19 y hace unos 2 días tuvimos algunas referencias en ese sentido, pero hay más todavía y queremos seguir charlando con ella sobre esto. Johanna Ortega, ella es candidata a intendente de Asunción. Muy buenas tardes, ¿cómo te va, Johanna? Buenas tardes, un saludo a la audiencia de Radio La Unión. Johanna, después de esto que se está planteando en este momento sobre la necesidad de conocer la ruta del dinero destinado para el COVID-19, que aparentemente no es tan recto que digamos, ¿qué queda por hacer ahora, Johanna? Bueno, ahora estamos de hecho revisando toda la documentación que es aún parcial, pero a medida que avanzan estas últimas jornadas de campaña electoral también revisando los documentos en busca de las posibles irregularidades que van apareciendo, y de hecho la ciudadanía también fue denunciando en redes sociales y algunos medios, así que agradezco realmente el compromiso ciudadano en destapar todo esto y en ir verificando toda la información. Por mi parte, yo misma ingresé una denuncia en la Contraloría y en la Secretaría Nacional Anticorrupción, ya por el tema saturómetros específicamente por el momento, y mi equipo jurídico también se encuentra evaluando toda la documentación que vamos encontrando de modo a evaluar una posible denuncia penal, aparte del caso judicial que yo ya tengo, por el cual la municipalidad sigue en desacato en la entrega de los documentos, recordando que lo que está publicado no es el total. ¿Por qué no es el total? ¿Qué crees que está faltando todavía, Johanna? La partida presupuestaria 831, que es sobre la que yo solicité información concretamente de marzo a diciembre del 2020, estaba inicialmente presupuestada en 16.000 millones, un poquito más. Tuvo una ampliación de 4.500 millones, sumando así más de 21.000 millones, casi 3 millones de dólares. La documentación subida ya al portal por el municipio es de alrededor de 7.000 millones, es decir, falta sobre lo ejecutado. Bueno, ellos dijeron que no ejecutaron todos los 21.000, pero que ejecutaron alrededor de 18.000. Entonces estaría faltando, estamos hablando de 10.000, 11.000 millones que también se utilizaron en compras directas, tal vez no para hacer frente a la pandemia, pudo haber sido otro tipo de emergencia, como se dice, inundaciones, incendios, etcétera, pero que de todas maneras fue utilizado con la misma discrecionalidad y que la ciudadanía merece conocer cuál fue el destino de esos fondos. Y en ese sentido es que no se da todavía cumplimiento a la decisión judicial de que me entreguen la totalidad de los documentos y también en formato papel. Otra cosa que está faltando allí en esa documentación son los criterios de elegibilidad de esas empresas, es decir, ¿por qué fueron esas empresas las contratadas y no otra? Es otra de las grandes interrogantes que tenemos. En ese sentido, ¿cuáles son las dudas? O sea, ¿qué explicación estás buscando justamente sobre eso? ¿Por qué estas empresas y no otras, Johanna? ¿Qué te llamó la atención? La verdad que nos llamó la atención entre las denuncias ciudadanas que se iban subiendo a redes sociales, cuestiones de familiaridad entre algunos dueños de empresas, de diversas empresas que prestaron insumos o vendieron servicios o insumos a la municipalidad. Nos llama la atención alguna empresa que también estaba con factura número 5, es decir, era una empresa muy nueva. ¿Con qué criterios se determinó que esa empresa podría juntar, verdad, todos los requerimientos para prestar estos insumos a la municipalidad? Nos llama la atención también la afiliación al partido de Nenecho Rodríguez de la gran cantidad de proveedores y algún otro tipo de información que se va cruzando en los precios de los detergentes. Bueno, van surgiendo muchas cuestiones que son cuestionables por el momento y que estamos evaluando y juntando la documentación para ver hasta qué momento eso se consolida en un delito o no. Ahora, una cuestión que me llama la atención y quiero traer un poco lo que acabas de mencionar, que probablemente no se llegó a utilizar todo el dinero que tenía presupuestado, pero querría saber vos de dónde se pudo haber utilizado ese dinero. ¿Por qué eso? ¿No crees que ese dinero pueda estar todavía en la municipalidad? Me refiero a la totalidad del rubro.
No, puede estar, pero tenemos que tener los documentos que respalden eso. Me parece que eso se tiene que dar de forma transparente, ¿verdad? Si sobró dinero, ¿cuánto sobró? Por supuesto, también está la ejecución de este año, sobre la cual pediremos información el año que viene, que creo que está ejecutado alrededor ya de 15.000 millones, y que también son todas compras directas, que se entiende porque son rubros de emergencia, ¿verdad? Pero que de igual manera tienen que ser rendidos y con documentos respaldatorios luego de la utilización de los fondos, porque son fondos de contribuyentes a Asunción. Ahora, una cuestión, contrataciones públicas tiene, digamos, vigencia ahí dentro, pudo haber tenido intervención también en todo este proceso o no, Joana, ¿cómo no, la verdad que la legislación en cuanto a municipios es distinta, pero en este caso son compras directas, que no pasan por procesos licitatorios ordinarios, son compras directas, si le llaman a los proveedores y le dicen tenés tal cosa, ¿a cuánto? Técnicamente tendrían que hacer una mínima comparación de precios y después compran y pagan, ¿verdad? Es compra directa, como... Entiendo, pero esa comparación mínima que estás mencionando no se hizo, no se llegó a hacer, tener datos... Y aparentemente no, porque en el caso que yo ya denuncié a Contraloría y Secretaría Anticorrupción, que los saturómetros que fueron adquiridos por un precio de 885.000 guaraníes, vimos que tanto el Ministerio de Salud como otros municipios pagaban menos de 200.000 el costo unitario, y esa es la documentación que yo respaldé en mis denuncias a Contraloría y a la Secretaría Nacional Anticorrupción, de hecho, ¿verdad? Y las otras cuestiones que ahora llaman la atención es que sale, por ejemplo, el ministro vuelva a decir en ningún centro vacunatorio de Asunción se usaron saturómetros comprados por la municipalidad, ya claro, entonces queremos saber, aparte de pagar de más, ¿dónde están esos saturómetros? ¿A quién le llegó esos saturómetros? Si es que le llegó a alguien y si en verdad existieron esos saturómetros. Joana, hay proveedores también que no son del rubro, ¿verdad? Hay proveedores que no son del rubro o que no coinciden sus... por ejemplo, hay ya denuncias de algunos que dicen pusieron el domicilio en mi casa, acá no hay ninguna empresa, no tenemos nada que ver, ¿verdad? O sea, leí varias cosas aquí en redes sociales y son cosas que van surgiendo y se van destapando y van destapando la verdad en todo esto. Joana, para cruzar un poco la información, de acuerdo a los datos que podrían haber tenido, ustedes se fueron a conversar con las empresas, con las empresas que supuestamente surtieron, digamos, de los insumos comprados por la municipalidad. Como el caso, no, todavía no, porque en este caso todavía nos encontramos auditando documentación y comparando con documentación de otras instituciones, de modo a encontrar las irregularidades, y una vez que encontremos estas vamos a conversar con quien sea necesario, de modo a armar la carpeta con la totalidad de las documentaciones que nos permita presentar una denuncia de tipo penal, si es que es el caso. Si bien con todo lo que me estás contando todavía algunos datos que tienen que ir recabándose, pero vos tenés más o menos una explicación o una explicación parcial de qué es lo que pudo haber ocurrido con todos los datos que están manejando. Hay explicaciones que vieron desde los medios, hacia los medios, Nenecho Rodríguez, ¿verdad? Pero en realidad ni siquiera se los queda, le mandan todo el tiempo al pobre jefe de gabinete que es el que le hace dar la cara, porque se los queda un cobarde que no da la cara por ninguna de sus acciones y por haber ocultado toda esta información desde el día 1 que asumió la intendencia, y eso es verdaderamente lamentable. Bueno, ellos mostraron esos saturómetros y no hicieron como una demostración, había sido que el detergente que compramos era francés, jamás me imaginé que estamos adquiriendo ese nivel de detergentes importados, y quisieron explicar, pero todavía creo que toda la ciudadanía se encuentra controlando y verificando esta información. Bueno, la verdad que desconozco cómo van a ejercer su defensa, pero hasta este momento en el proceso judicial que yo ya tengo abierto, por el cual yo ya pedí investigación, solicité a la jueza que disponga una investigación de tipo penal por desacato de la orden judicial. La verdad que ellos solamente han contestado con chicanas, con mentiras, y diciendo que esta es toda una movida política por mi candidatura nomás, y como desmeritando mi derecho al acceso a la información, que creo que es verdaderamente lamentable, porque yo nunca jamás escondí. Me parece que obviamente en un marco de contienda electoral hay que poner en evidencia estas disputas, que no son sobre si soy yo o es derecho, es sobre el modelo de gestión que queremos que gobierne la municipalidad de Asunción. Joana, cuando vos planteaste al principio todo esto, la información que no te estaban dando y por eso tuviste que acudir, digamos, a tribunales, ¿vos esperabas que todo esto iba a saltar? ¿Tenías algunos indicios ya o todavía no? La verdad que siempre traté de mantenerme firme en el pedido, pero sí muy cautelosa respecto a no sindicar a nadie de ningún delito antes de tener acceso a toda la información. Creo que finalmente la información que recabamos nos da muestra que es importante esa firmeza, esa determinación y ese coraje por acceder a algo que es nuestro derecho y que tuvo que haber estado siempre publicado. Y bueno, a partir de allí sí ya empiezan a surgir las sospechas, porque ya en documentos tenemos
este tipo de casos de sobrefacturación como los que mencionaba y posible comisión de otro tipo de delitos. ¿Vos crees que podría existir algo más? ¿O con el saturómetro, los detergentes, estamos llegando a un pico? No, yo creo que existen más cuestiones, pero quiero reservarme la evaluación e investigación que está haciendo mi equipo, tanto en auditar, en controlar la información que los ciudadanos van subiendo, y la evaluación jurídica que está haciendo mi equipo de abogados también. ¿Vos crees que se están ocultando información de cosas mucho más grosas, Joana? Eso es, de por sí está oculta la información porque el gasto total que hicieron por el rubro 831 no está publicada la totalidad de los documentos. Siguen escondiendo documentación, no sé si siguen escondiendo cuestiones relacionadas a eso, pero hay documentos que siguen ocultos. Entiendo. Definitivamente. Joana, gracias por el tiempo. Gracias a ustedes por el espacio, un gran saludo y mis respetos de siempre. Joana Ortega ya es candidata a intendente de Asunción. Nos contaba que acababa de pedir a la Contraloría que investigue la sobrefacturación del saturómetro de oro. También pide la intervención de tribunales porque se oculta información, que se lo procese porque está ocultando información. Plantea, entre otras cosas, que con lo que explicaba vos, con una oficina de un depósito de materiales de construcción de uno de los proveedores, eso es una cuestión que todavía no se explicó, cómo es que una oficina que vende materiales de construcción al final termine vendiendo los detergentes. Claro, no coinciden. No coincide de repente, a menos que los documentos que presenten terminen diciendo no, nosotros somos ramos generales, o sea, pero lo que más vendemos es material de construcción, pero hasta el momento eso no está ocurriendo. Y no se está dando todos los detalles, esa es una cuestión importante todavía, no se está dando todos los detalles de los gastos de pandemia, durante los gastos del presupuesto para enfrentar la pandemia, mientras la gente le estaba doliendo en el momento más álgido de la pandemia, porque no conseguían drogas para medicamentos, para poder enfrentar lo que se le venía encima. La gente se le estaba muriendo, la municipalidad hizo compromisos para comprar las vacunas, pero a la vez tenían una cuestión que en este momento está saltando, donde no se sabe dónde fue a parar todo ese dinero todavía, y tendrá que explicar este intendente, el actual o el anterior, o ambos, explicar ante la justicia qué pasó con ese dinero, mientras la gente lloraba buscando que alguien le dijera: vení, te voy a dar los medicamentos que necesitas. 13:52, esto todavía no termina, todavía hay mucho que seguir analizando, todavía hay cosas que tenemos que preguntar. Hay otros protagonistas que hasta el momento, pero los protagonistas más importantes que tendrán que sacar a explicar. ¿Por qué no habla el intendente actual? ¿Por qué no habla? Gabriel Espínola, el secretario general de la OTEP, muy buenas tardes. ¿Cómo te va, Gabriel? José, ¿cómo estás? Buenas tardes. No se acepta el 11% ofrecido por el Ministerio de Educación, Gabriel, y esto continúa normal, como lo están haciendo ahora. Bueno, efectivamente, no es normal, ¿verdad? Pero bueno, exacto, no es normal, pero sí, continúa la medida de movilización, el estado permanente de movilización que hemos declarado en su oportunidad ante el incumplimiento del gobierno. El gobierno está, y espero no tener que hacer esa calificación, pero está buscando cómplices para violar la ley. Y nosotros no nos vamos a prestar a eso. O sea, nosotros no vamos a acordar en menos de lo que está estipulado, a no ser que ellos nieguen que eso que haya sido el nivel de recaudación. Si yo demuestro que eso no ha sido el nivel de recaudación, bueno, que le vamos a decir, eso es lo que se estipuló, y veremos al presupuesto 2022 a ver qué se indica y qué se encamina para que se prosiga el ajuste gradual al salario, para que lleguemos al salario básico convencional. Pero este planteamiento, a su ningún punto de vista, se acerca a lo que inicialmente estaba convenido en ese articulado. Convenido digo porque lo propuso Hacienda y lo aprobó el Parlamento en noviembre del año pasado. Quiere decir que lo que inicialmente dijeron no era cierto. Lo que dijeron, no tenemos esos recursos, ¿no? Y que ahora tienen 300 más.
¿Qué pasó ahí? Ahora, Gabriel, hasta esta mañana cuando estábamos iniciando el espacio matutino, divulgábamos lo que decía el Ministerio de Educación, Hacienda, una especie de comprensión porque ya ellos llegaron al tope, que no pueden más, que no podrían más, pero eso no coincide con esto que acabas de explicar vos, Gabriel, y los cálculos que hacen con los números que el mismo Hacienda les participaba a ustedes o participaba, digamos, a los medios en cuanto a cada mes, en cuanto a las recaudaciones. A partir de ahí, con esos elementos, ¿qué creen que podría hacerse? Hoy hablábamos con Marecos y él decía que hay una estrategia, no quería decir cuál es su estrategia, pero que no salía del 16%, que buscaron un mecanismo de repente para poder resolver el inconveniente con el Ministerio de Educación y que en 1 o 2 días se estaría resolviendo. No sabemos todavía cuál es, pero te planteo, ¿qué más es lo que se puede realizar con esto, qué escenario que se plantea hoy, en este momento, Gabriel? Bueno, yo espero que Miguel Mareco no esté estudiando estrategia con Behizo. Espero que no sea eso, si no estaríamos mal. No sé en realidad cuál es la estrategia. Para matizar un poco nomás, estoy mencionando como hoy hay partido y bueno, esperando que Behizo establezca una estrategia diferente a la que nos tiene acostumbrado. Y por ahí resulta. Por ahí a lo mejor resulta y seguimos esa línea, ¿verdad? Sí. Y bueno, a lo mejor por ahí lo entienden también las autoridades. Mira, puede haber 2 planteamientos. Uno es una reprogramación, es decir, programas que nos lleguen a cumplir. ¿Qué puede ser eso? Y bueno, podrían atrasar las obras de infraestructura y destinar esos recursos que tienen aparentemente en demasía comprometidos. 2, se puede renegociar los intereses de la deuda, ¿cierto? Puede costar un poco más, porque para los intereses de la deuda se paga de recursos ordinarios, pero con la trinchera que están armando los empresarios a la pretensión de continuar no abonando lo que tienen que abonar, nos sorprendió hoy lo que Tributación ha publicado de la tremenda evasión impositiva. Eso es catastrófico, evidentemente. O sea, yo no quisiera, por cierto, en ese sentido estar sentado en esa institución con ese nivel de evasión. Lógicamente, claro, se va a hacer agua nomás luego por todos los costados, más allá de la recaudación extraordinaria que vayan a tener. Entonces, si los que están aportando no quieren luego aportar y además nos piden a nosotros, y son brutos además para pedir eso, de que no tengamos ajuste salarial, habiendo sido una experiencia extraordinaria en el Brasil en la época del gobierno de Lula, con los ajustes salariales, el dinamismo de la economía ha sido tal a que elevó con otras medidas, por cierto, ¿verdad? A un nivel a la población en general, que significó un crecimiento y un desarrollo extraordinario del Brasil, pero a lo mejor algunas cosas, bueno, hay que copiar eso, ¿verdad? El término de que estoy diciendo tirar la casa por la ventana ni mucho menos, pero quienes no están tributando y no quieren además seguir tributando, el cinturón se va a tratar en más leve abajo de eso. Con esta situación trabada que se da en este momento, yo le decía yo en un comentario que hacía, los docentes todavía técnicamente o legalmente no han declarado una huelga porque se tienen que cumplir, digamos, algunos requisitos, etcétera, 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 cuestiones gremiales, legales. Pero así como están las cosas, que no hay clases, de hecho existe como mínimo una especie de brazos caídos, Gabriel. A partir de ahora, o sea, me vas a corregir si estoy equivocado, pero te planteo así, con los brazos caídos que yo veo, porque no hay clases, digo yo, ¿qué endurecimiento se podría dar? Quizás una huelga indefinida, gremialmente, ¿qué es lo que se puede hacer para que sentarse a conversar y decir, muchachos, tenemos que ir a clases y necesitamos el 16%? Bueno, nosotros tenemos que entrar a analizar con nuestros compañeros y nuestras compañeras la continuidad de estas acciones. Lo más lógico por lo que se debe efervescencia es que va a continuar